Suscríbete a la Panterita. Carapeguá, fue presentado, esta mañana fue presentado. Nuevas y mejoradas naftas de Shell con tecnología de control de suciedad ofrece una limpieza para tu motor. Fórmula regular 6140, Fórmula Super 6640 y Fórmula B-Power 8100 guaraníes. Shell mejor por lejos. Estamos con Rubén Maldonado, que ya fue presentado esta mañana en el Sportivo Carapeguá, en medio de los cambios de técnicos que se dieron este fin de semana en la intermedia. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día. Buen día, un saludo cordial para todos ustedes y para toda la audiencia. Gracias por atendernos como siempre, Rubén. Ya presentado esta mañana, comenzaste a trabajar, así como hablábamos ayer, con buenas expectativas en este nuevo ciclo en Carapeguá. Así mismo, ya arrancamos esta mañana con muchas ganas, con mucho entusiasmo, así que contento. ¿Qué tal el recibimiento allí de parte del plantel, los directivos, en este nuevo ciclo que inició esta mañana, Rubén? Súper bien. Yo como te decía ayer, yo vuelvo a mi casa, ¿verdad? Yo defendí estos colores como futbolista. Me tocó el año pasado en un momento muy complicado llegar al club. Hicimos muy buena campaña, mantuvimos la categoría también el año pasado y bueno, muy contento. Imagínate si el año pasado siendo penúltimo llegué con esas ganas, imagínate ahora siendo segundo, ¿verdad? Con las ganas que hemos llegado. Rubén, imagino que varias caras conocidas, jugadores que apenas los dirigiste el año pasado, porque no creo que haya cambiado en su totalidad el plantel de un año a otro, ¿verdad? O sea, básicamente son los mismos con los que te encontraste. Sí, prácticamente en un 50 a 60%, ¿verdad?, del plantel que yo tenía el año pasado. Mirando lo que se viene, ya tendrás la semana para ajustar el debut, sábado ante Pastoreo, en condición de visitante, será el primer partido. Lo bueno dentro de todo que tenés una semana relativamente larga para prestar el equipo. Así mismo, jugamos el sábado, ya empezamos a trabajar hoy y tenemos toda la semana para trabajar y ir puliendo algunas cosas, ¿verdad? El equipo es segundo y por algo está ahí, ¿verdad? Hay muy buen plantel. Y nada, solamente implementar de repente algunas ideas nuestras que seguramente van a ir asimilando rápidamente por el hecho de que hay muchos jugadores que ya trabajaron con nosotros, ¿verdad? Y la mayoría de los que no estaban con nosotros son jugadores muy buenos y yo pienso que rápido van a ir asimilando la idea que tenemos. Rubén, reporte de lesionados que tengas o alguno que de entrada no vas a poder usar el sábado. Sergio Sanabria, volante, está suspendido por amarilla. Y nada, hay jugadores que hoy entrenaron, tienen alguna molestia y justamente para descartar cualquier cosa hoy creo que se van a realizar estudios. Ah, perfecto, o sea, en principio nada de gravedad. Rubén, ¿ustedes entrenan habitualmente ahí en el estadio municipal o van a otra cancha a practicar? Te pregunto esto más aún teniendo en cuenta la condición climática que puede dificultar las condiciones del campo. El día del táctico y del fútbol siempre trabajamos acá en el municipal, ¿verdad? Porque el campo es más bueno. Y los otros días de repente nos vamos al Teniente González, que es una cancha que está siempre ahí a disposición también. En caso de lluvia también tenemos el complejo de un dirigente que es sintético techado, así que cancha pequeña, pero bueno, se pueden realizar trabajos ahí. Rubén, una última que te quiero consultar y solo por curiosidad, cuando un entrenador va a trabajar a Carapeguá, en tu caso, ¿vos te mantenés aquí viviendo en Asunción, haces ida y vuelta todos los días o indefectiblemente hay que ir a vivir a Carapeguá? Hay días que me quedo y hay días que vuelvo, ¿verdad? Yo siendo entrenador y no teniendo el desgaste físico, por ejemplo, el entrenamiento que tienen los jugadores, no hay problema, pero muchas veces prefiero quedarme justamente para evitar ese ida y vuelta y también estar de repente más cerca de mis jugadores, de la gente, de la directiva, en todo caso, de repente si hay alguna reunión, a veces me quedo, a veces me voy. Sí, en el caso de los jugadores eso sería impracticable, ¿verdad? Ellos tienen que quedarse lo más cerca posible de Carapeguá. Mira, yo en mi época de futbolista me iba y venía. Justamente ahora que me está preguntando, recuerdo que haciendo un cálculo rápido, aquella vez que nos habíamos
que habíamos mantenido la categoría. Un periodista me había dicho que justamente lo que peleaban con nosotros aquella vez, la permanencia, que se quejaron porque Olimpia vino y nos regaló el partido, y aquella vez yo le dije que Libertad, que fue campeón en ese año, en el 2012, había perdido un solo partido y perdió acá en Carapeguá, ¿verdad? Y que el 70-80% de los jugadores veníamos a la capital y que hacíamos prácticamente 4.000 kilómetros al mes, y en 10 meses son 40.000 kilómetros. Esos eran los kilómetros que teníamos en las piernas, ¿verdad? Y en mi época de jugador prácticamente yo me venía, ¿verdad? Perfecto, Rubén, que sea con éxitos este nuevo ciclo. Gracias por este tiempo, como siempre. Muchísimas gracias, saludos a todos. Muchas gracias, Rubén Maldonado, nuevo técnico de Carapeguá. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca veronio, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate de veronio con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Y eso de los técnicos pavos que salió hoy, no vaya a tomarte Germán Cafa de eso. Pero sorprende algunos números. No. Un campeón del mundo no puede estar rankeado como está rankeado a nivel económico. Eso es un problema del campeón del mundo. Acá lo que a nosotros nos preocupa es lo que está pasando hoy, lo que dice que tiene el pasado futbolístico y como técnico. Tenemos que entender qué es lo que tenemos. Quienes viven pueden transmitir mejor lo que están adentro. Entonces me dijeron que acá lo que dice estuvo ayer muy fuerte. Escuché la declaración. Y comenzó la charla preguntándole si no te calentás. No sé qué término usaste. Siente que el técnico tiene que tomar decisiones. No, yo digo, cuando ves un equipo que te transmite lo que transmitió ayer para mí y que quería equivocarme, es el momento que comenzás a pensar en irte. Porque hay una frase en el fútbol que es muy particular de los brasileños, que vos ya escuchaste, y que lo dijo Valdir Espinosa en algún momento en Paraguay, que tuvo una gran repercusión. Y en el fútbol esa es una realidad. Cuando no hay alegría, tenés que ir, tenés que dar un paso al costado, o tomás una gran decisión de patear el tablero. Cuando ves un vestuario triste, un grupo que no tiene esa rebeldía que hay que tener para jugar a la pelota, ahí llegó la hora de grandes decisiones. Eso es lo que me transmitió a los 20 minutos del partido el equipo, y no hubo nunca a decir, te gambetean y no pasa nada, pierden la pelota y no pasa nada. No hay una reacción inmediata del jugador que pierde la pelota, del jugador gambeteado o del compañero, y eso se llama en el fútbol solidaridad, y este equipo ni eso tiene. Te decía Germán Cafa, ¿cómo es posible que alguien, decía Germán, no le diga al otro, la puta, déjate de joder? No se ve ni enojo, eso decía, Carlos, no hay Germán, rebeldía, no hay enojo. Pero no hay... la comunicación, cero comunicación. Ocurre que este tipo de desidia hay que ver cómo la toman. La exigencia tiene otra connotación, y el que viene a jugar por cumplir está mal. Sí. Entonces el que viene aquí en la radio, ahí enfrente, a vender una chipa y pasa en la vida está mal. Hay que darle pasión a todo lo que haces, y este equipo para mí perdieron, o ayer me transmitieron eso, es decir, no veo esa reacción. Comenzamos siendo superior técnicamente, pero acomodándonos al confort, sin exigirnos, y cuando lo que queremos es encontrar un funcionamiento, a pesar que el rival era menos que vos, tenés que exigirte igual, 20, 30 minutos, porque eso es lo que vas a aprovechar en el próximo partido. Porque vos tenés que entrenar, disculpa, ¿por qué tenés que entrenar al tope? Tenés que entrenar al tope para jugar bien. Ahora, si vos regulás al tope, regulás tu entrenamiento, llega el domingo y no rendís al tope. Así de simple es este juego. Lo mismo que cualquier otra actividad de cualquier ser humano. En el laburo hay que darle con todo. No te lo guardes nada, porque eso va a tener su recompensa en el final. Y a mí me dio la sensación, sabíamos que íbamos a ganar, jugamos ahí sin el alma. Bueno, si hubiera empatado, disculpame, Carlos, para mí el mensaje de la selección es la misma. Correcto, sí, igual, comparto. Es decir, no porque el rival sea más limitado ni no. Pero acá lo importante es que para que el oyente pueda aprender posición y salida desde atrás, ¿dónde se originan los errores? ¿Dónde está la desidia? ¿Dónde está la falta de colaboración? Que alguien nos explique la función que cumple Matías Rojas
y Matías Villasanti. Cuando lo llamó por primera vez, ¿quién le llamó a Matías? Matías Rojas Berizzo. En el 2019 él fue titular incluso en Copa América en Brasil. Hay uno que viene. Después dejó de venir Matías Rojas un tiempo y después regresó. Le trajo de vuelta. De vuelta. Cuando le traen de vuelta era para pegarle al largo. Sí, vamos a darle una lectura fácil, sin menospreciar al oyente, que el oyente no se moleste. Cuando le trajeron a Matías, era para pegarle al arco. Cuando lo trajeron a Robert de Olimpia, el de México. Richard Sánchez. Richard Sánchez, ¿cómo le pega? Remate media distancia. Sí. No, ¿cómo le pega? Sí. ¿Cómo le pega? Entonces, vos tenés nombres que crees, suponés que están para eso. Voy a tocar 2 o 3 veces y si no se da, pegarle al arco. Toco 2 o 3 veces, pegarle al arco. Por eso queremos conocer, entender a qué juega Paraguay, si es que juega Paraguay. La familia de multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, salud y belleza, recupera la Z hombre, mayor rendimiento, recupera el E, energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad, activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas, calidad FAPASA. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energía con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todos los canales de venta. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premio y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Arrancamos. ¿Cómo se interpreta y qué se entiende, Carlos Quise, como interpretación? Hablo de dos, con el debido respeto de quienes no jugamos, Germán, Carlos, los que dos adentro. ¿Cómo se siente jugador de campo? ¿Qué se siente en la cancha? Porque nosotros podemos sentir desde afuera y me supongo que otra cosa se siente en la cancha. Lo primero que sentís es entrenás para eso, la alegría de jugar, de ser parte, y lo que tenés que pensar, que hay 50.000 personas, 60.000 personas en el estadio, muchos de ellos que no tuvieron el privilegio de jugar, o de estar en un campo de juego, y muchos chicos que sueñan con llegar al lugar que vos estás. Es decir, primero tenés que sentirte orgulloso de lo que haces, y cuando estás tan orgulloso porque elegiste una profesión y te pagan para hacer lo que te gusta desde chico, imagínate el privilegio que tenés, entonces tenés que tener alegría, rebeldía, si te ganan, que te ganen porque son mejor, pero no te guardes nada, no ocultes nada de tu esfuerzo y no tengas miedo de equivocarte. Yo creo que una de las cuestiones más difíciles de esta selección es la parte anímica, que venimos arrastrando desde hace un montón de tiempo. Han pasado entrenadores y no lo han corregido. Después podemos discutir por qué no nos funciona el 4-3-3, por qué los esquemas que intentamos no andan, porque todo tiene una explicación en el funcionamiento, y es muy fácil dentro de la teoría. Después está la práctica, y la práctica para realizar lo que pretende el entrenador o el equipo pasa mucho por la actitud del jugador, de ser solidario, de entregar todo, porque decíamos en el partido con Perú, que al poner 3 en el medio, Matías Rojas y Villasanti, independientemente de quién juegue de volante central, no vamos a tener muchas posibilidades de gol porque son 2 volantes que no pisan el área. Pero yo tengo una pregunta, Carlos. Vos estás hablando de la disposición táctica y tus términos fueron otros. Sí, ¿Qué dijo cuando dijo Carlos? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Si no me ruborizo, si no me picho. No me transmitió nada. Yo doy señales de otra cosa, más allá de un dispositivo. ¿De qué te sirve planificar si yo te miro la cara? ¿De qué te sirve mirarme si no me escuchas? Una cosa es mirarme y otra cosa es escuchar. Entonces, ¿de qué sirve? Y a mí me da porlas que se juegue como se juegue, porque nos ruborizamos todo. Vos podés ser limitado, pero si tenés ganas, claro, te aseguro que muchas cosas vas a cubrir. Esta media cancha ayer hicieron lo que quisieron. Sí, Voy a decir quiénes son los mediocampistas. No hay más. No hay más. ¿Y después? Yo lo que veo sinceramente, a ver, recién Arturo hablaba de uno de haber jugado, qué pasa lo que es el interior, el jugador, lo que yo lo que veo que hay una inseguridad generalizada entre los jugadores, en que en lugar de arriesgar juegan a lo corto porque es lo más seguro. Ayer ya se hace el gol y era el momento de apabullar al rival, de irte encima, de hacerle 4 o 5 goles, de mostrar que no, hicimos un gol, nos conformamos con eso, nos replegamos y en el segundo tiempo Panamá fue superior. ¿Cómo se llama eso? Inseguridad. Eso se llama aptitud. Temor. Eso es temor. No, voy a sacarlo la C.
aptitud, no actitud. Perdón, actitud. Claro. No aptitud. Son aptos, pero falta actitud. Tenés aptitud, pero no tenés actitud para hacerlo. Claro, así mismo. Bueno, Entonces, se ve eso, se nota. Y después se notaba el miedo que tenía de que le empaten, Por eso, porque ahí está, metió un 5 defensores, es que eso yo, retrocedió. Víctor, la inseguridad es general, no es solamente los jugadores, sino todo el cuerpo técnico, jugadores, de que están tan inseguros, Arturo, que se agarraron de ese gol y dijeron, bueno, listo, ganamos, ya está, había que ganar, se ganó. Es la lectura que le doy desde el lado de adentro. Al final Ahora, termina sin servir mucho. totalmente de acuerdo. Yo lo que digo, Totalmente de acuerdo. Realmente, ¿qué es lo que hizo? Voy a preguntarle más que a lo que hice. Una cosa es hacerme jugar donde yo no quiero jugar. Otra cosa es por qué juega él si no estamos de acuerdo con él. ¿Por qué juega él si no estamos de acuerdo con él? ¿Qué incidencia? Todas son preguntas, no son afirmaciones. ¿Qué incidencia puede tener Gustavo Gómez en el banco? Cuarta pregunta seguida. Entra Gustavo, yo le doy el brazalete de capitán. Yo ya dije en televisión, la dicho, eso puede ser un equipo. En Libertad, donde vos Roque se va, Olimpia, Richard sale y le da al otro. Ese dúo, acá te doy. Esas son las preguntas. Sí, hay muchas cosas para analizar. La parte anímica, que creo que es lo que más nos asusta, y creo que todos estamos de acuerdo, la falta de reacción del grupo para encarar, para intentar algo más, aunque no tengas recursos técnicos, es lo que más preocupa. Por eso, en algún momento también señalaba ayer, si no estás cómodo, renuncia. ¿A quién? Al jugador de fútbol también le digo eso. ¿Y dónde vos te viste como haya renunciado? Hay muchos jugadores que Claro, renunciaron. no vengo más a la selección y no punto. vengo más. Ya está. No, esperan. ¿Ha pasado? Vamos a ordenarnos. Acá vamos a citar. Citemos. Y acá dejó de venir en su momento Darío Lescano, Sí, pero no era después- un jugador sí, muy pero no, trascendente. no. Juan Bueno, Escobar pero- dijo, Juan Escobar dijo algo que disgustó y nunca más lo convocaron. También. En Pero su él no momento. renunció, Arturo. A él lo sacaron. No, pero Darío No Lescano renunció. después pidió disculpas y No, está no, para Escobar. volver. En su Escobar. momento dejó de venir Néstor Ortigosa. Néstor Ortigosa, para el Mundial de Francia había lío con Enciso, con Peque Benítez, tres eran, no me acuerdo el otro. Es decir, Pero al final se fueron a Francia. uno de ellos fue, no sé quién fue. Los otros no fueron. Edgar Barreto dijo nunca más. Nunca. Edgar Barreto, Ahí exactamente. tiene otro caso. Pero vos sabés por qué. Él renunció. Él después de la a mí Copa me América contó- 2011. a mí La me- misma que te contaron a vos. Cuando estaba bien, cuando vino mal le puso. No, a mí me contaron de parte no puedo decir de... Gente cercana. No, de que gente que tomaba decisiones cuando le dije, no pueden desperdiciar un jugador de las condiciones de este muchacho, vayan y hablen con él y convénzanlo. Y ahí me contaron la historia de haber ido a Oriente con la selección. Lesionado. No, fue y no lo puso Chiqui ni un minuto y eso lo enojó, independientemente a los otros. No parecía lo mío, pero lo mío es que cuando tenía que jugar, cuando no podía jugar, jugó. Y cuando bueno, pero fue por, es lo que me dijo ¿El alguien. técnico era? Lo del Asia era Chiqui. Sí, yo tengo otra nota, pero Bueno. siempre con el mismo Y tema. después independiente a cosas privadas que yo ya no puedo contar públicamente. No, está bien. No, esto es futbolístico. Eso, no, por eso, pero que también influye en la decisión que él haya Y el tomado. técnico no tiene acaso que decir, yo soy el que hago el equipo, te gusta o no te gusta. ¿Por qué se va a enojar Barreto? No, yo soy Barreto- el que tomo la decisión. Claro, y más todavía en una selección, pero eso voy. pero de eso tenés que convencerle al grupo. Tratando por- de entender, porque en su momento, cuando Yo creo que Arce- esos detalles también influyen en la no convocatoria de Ya otra Tony. pregunta tirando puede acá. ser. Ahí estaba el niño, Dito, tomadito las manos, juntitos los dos, y se miran los dos y hablan de Tony Sanabria. No, donde hay una... No, Sí, perdón sí, por es la... que yo soy tonista de la Esperando primera un hora. ratito, ¿qué dije yo recién? Y sí que estábamos tomando la estaban mano tomando con la mano Jorge, con sí, él. admito. Puta que sos difícil. 35 partidos Espera jugó un la Serie A. ratito. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y Pero protegido léalo, vos y vos. tu familia. No esperes más a adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Demuestra, Tony, ahí está el niño que se recupere, el querido niño Jorge, y ahí está Dito, y se miran los dos. Y cuando dicen la ausencia de Tony Sanabria, es como diciendo, mira, che, qué bárbaro, y después, entre ellos. Incluso yo le pregunté a Garnero en la conferencia, porque yo estuve en la lista y yo le dije, ¿por qué no está un jugador que jugó 35 de 38 partidos en La Italia? pregunta, Carlos, que hizo Germán vestuario. Vamos a cosas de vestuario cuando dice cosas de vestuario. ¿Qué puede lastimar
al grupo la ausencia de Tony Sanabria. ¿Hasta dónde llega ausencia? ¿Hasta dónde hay que tirar la carta sobre la mesa y que le dice a Garnero, a los muchachos, hablemos ya mirándole a la ¿Puede cara? lastimar o puede Dígame a mí lo que ustedes quieren. puede ser. Hay compañerismo, amiguismo, chonguismo, un término bien popular. ¿Qué es lo que pasa? Porque a lo mejor hay cosas de abajo. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Y creo que pasa mucho por ahí, independiente Eso existe y siempre existió y va a seguir existiendo, Arturo. Independiente al paladar futbolístico del técnico de turno. Es decir, Tony no fue un jugador, a pesar de las condiciones que tiene, que se haya ganado el cariño de la gente. Es lo muy introvertido y me habla Sí, poco. No, y aparentemente su ausencia tiene que ver con el tema de la actitud. O sea, no es una... Mucha gente dice, esto no puedo probar, antes que nada es un europeo. Claro. Porque todo lo que él hizo y tiene otra mentalidad, y aparentemente, que no es mucho para creer, pero son las excusas que te dan, y ya que estamos sacudiendo un poquito, decimos, no se adapta rápido al grupo, pero dentro del grupo, en una convocatoria, un jugador, 2 máximo, te puede cuestionar una convocatoria. El jugador se calla, el jugador se somete, es así, no es que planteas, a no ser que tenga un plantel, caso Ariel Galeano con Roque y Tacuara, y que vos consultás, pero resultás, no siempre, resulta un hecho específico, porque necesitas en algún momento otro tipo de opinión para evaluar y después tomar la decisión más correcta. Pero eso es lo que uno puede señalar. Lo que tocaste un tema, mezclando un poquito todo, creo que es un tema fundamental lo de Gómez. ¿Qué influencia tiene Gómez si no juega? ¿Vale la pena tenerlo en el banco o hay que desconvocarlo? Ese es un análisis que hay que hacer, porque Gómez, figura cumbre, máximo defensor galardonado en el Palmeiras, un gigante de América, viene a la selección y no juega. Si en verdad no juega, basándonos en los datos que dijo Pancho el otro día, entonces vos decís, hey, ¿cómo se sentirá anímicamente este muchacho? Y si ese jugador o ese profesional pierde la alegría de estar en el grupo, transmite un estado que no es lo ideal para que vos puedas rendir, porque el jugador te ve y mira la cara triste. Y conviene más tenerlo afuera que adentro. Por eso hay muchos jugadores que son ideales para el banco. Uno de los jugadores ideales para hablar de Paraguay, que lo llevaban siempre porque dice que era... Cuevita. A mí me decían por Dani Cáceres. Dani era un tipo positivo siempre. En Argentina del 86, Clausen, para Bilardo era... No jugó un partido, pero el negro era el que te ponía la toalla, el agua. Hasta eso se observa, así como en el entrenamiento, quién te estimula. Hay otro que está triste en el banco, ese no te sirve como suplente, si es posible lo tenés que dejar de lado. Entonces, hay cientos de detalles que hay que cuidar. Por eso digo, lo de Gómez va más allá de lo que rinde, sino si él no juega, siendo lo que es en el Palmeiras y en este momento de su carrera, ¿qué repercusión? Por eso yo ayer discutimos en televisión, Carlos, cuando dije que para mí va a ser titular. Saltaron, yo también dije eso acá. Bueno, y dijeron los muchachos, no va a ser suplente. Federico titular. Ocurre, ¿cómo le dejas? Claro. De eso, ¿y qué incidencia puede tener? Aunque no hable. Entonces seguimos la misma, Arturo. Porque si vos tenés un jugador que hoy rinde pero mejor y hace una mejor dupla, está bien, estoy hablando específico de lo futbolístico. Pero escuchá lo que dice, referente, si es que vos no de que hay uno mejor que él, no hoy lo ponga en el banco, llamalo. Claro, lo hablás y le decís, hoy no vas a estar luego ya. Claro. Hoy no va a estar en el banco porque no están dando, es lo mismo. Habla, se comunica. Pero o la dirigencia tiene que meter mano, o un coordinador tiene que meter mano. No, y que pasa por el técnico, Arturo, es el líder. Carlos, es el líder. Espera un ratito. Yo, dirigente, tengo que decirle al técnico qué pasa. Si después no se transmite, es una cuestión de vestuario interna, pero ningún dirigente puede no atender lo que está pasando y darle, que ya lo habrán hecho con Garnero. Totalmente. Porque yo creo que ya lo habrán hecho. Sí, seguro. Que ayer nos puede decir Garnero, seguimos creciendo. Un crecimiento.
Parana. Ya conocés los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con respaldo y garantía Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Una cosa es lo que vos le puedes decir a tu equipo. Y otra cosa que luego le puede decir al país. La selección y el país se presume que país. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde podés encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre sí, filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Leo lo que escribe el doctor Palomino, psicólogo. Por eso la importancia de trabajarle al jugador su inteligencia emocional, además de su capacidad física. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. La asertividad, está bien dicho. Acertar, ¿sí? Así. Asertividad. La capacidad de expresar lo que siento, pienso y hago. ¿Está bien? Brillante. Doctor Palomino, estoy de acuerdo. Hay que ver cómo funciona la estructura dirigencial en relación al técnico. Totalmente. Tienen que estar mancomunados, es decir, totalmente de acuerdo y coincidentes. En la misma línea. En la misma línea. Y no solo cuerpo técnico, el plantel de jugadores. Todo. Por eso, el siguiente paso es analizar hasta dónde llegamos, porque ya no es que nos pasa esto 3 o 4 partidos con Garnero. Esto venimos arrastrando de otros técnicos, una década. Dice Jorge Solís, yo quiero saber el término líder negativo, ¿de dónde salió? Quiero llamarla a Bernardo Neri Farina, profesor de gramática. No existe el líder negativo. Sos negativista. Sí. Vos no podés ser un líder negativo. ¿Conspirador? No, término fuerte. No sos líder. Pero no existe el líder positivo y el líder negativo. Vos sos líder, se entiende en el sentido positivo, ¿verdad? Sí, el otro negativista. Que En el ojo, entonces es negativista. Que Papao me decía cuando era chico. No, entonces, pero voy a terminar con esto porque José Solín me pone nervioso. Y a mí yo soy un tipo de poca pula y vos me conocés, José. Gustavo Gómez, uno de los jugadores paraguayos más exitosos de la actualidad. ¿Alguna vez cometió errores graves como para no ser convocado? Pregunta. Para el panel es un líder negativo. No hay ni un líder negativo, José. Sos negativo, no colaborás. Pero líder no puede ser negativo. El líder es positivo. Ahora sé beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Usted es argentino, él es paraguayo naturalizado. No, paraguayo. Usted vio el documento, ¿verdad? Sí, yo veo. En el año 2014. Yo digo, vamos a expresarlo bien. Cuando vos decís, el líder es porque comanda. Ese es el líder. Claro. Y te lleva hacia el lugar que necesita para hacer un triunfador, para ganar Disculpame, cosas. José, pero me salió del lado. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Y es importante diferenciar, el líder es aquel que el grupo lo elige para que lo guíe. El grupo lo elige. Bueno, acá está la palabra. Y el otro es caudillo. Brillante. Y la otra palabra que dice Palomino, personalidad tóxica, que puede influenciar. Claro, que es más fácil. Tóxico. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Pero apenas no puedo agoto. Escribe, pues él cree que yo no le quiero leer. Y dice al final, y es lo que dice Palomino, tengo razón, y pone con mayúscula. Podés poner arquitecto Lagoso, tengo razón, sin mayúscula. Lo único que falta es que ponga con admiración. Porque llega un momento dado en mi... No le entiendo más. Estando los jugadores, ahí el jugador de fútbol en especial, no solo necesita el cuerpo técnico, necesita de los dirigentes de verdad que sepan del fútbol, y de mi punto de vista acá empieza el problema. Y no se entiende, y no entiendo, ustedes nunca hablan de esos figuretis. ¿O acaso tienen prohibido y yo me hago cargo? Firma el arquitecto. Pero recién lo dijimos, tiene que estar todo en la misma línea, dirigente, técnico y jugadores. Sobre lo negativo, cuando vos tenés un negativista, es como te decían, si vos tenés una bolsa de papa y está podrida una, sacalo, porque si contamina. Es lo mismo pasa en una relación de grupo. Tal cual. Entonces hay que tener mucho cuidado
cuál es la decisión final. Otra cosa es cuando el jugador ya está en la postrimería de su carrera, entonces ya sabe que no está para 90 minutos, es más fácil que acepte ciertas cosas. Pero el caso de Gómez, en este momento, él en Palmeiras están... Va a ser una decisión fuerte de Garnero que arranque de suplente la Copa América. O el caso de Almirón. Sí, que justo yo pensaba en eso. Yo particularmente confieso que no creía, no por Francisco, pero que Garnero lo ponga de suplente. Pero ayer el hecho de que haya jugado Valbuena me metió en la duda. Para mí que Valbuena va a empezar siendo titular. Y la otra que planteo es... Yo también creo que Valbuena va a jugar. Valbuena con Alderete. Para mí sigue siendo Gómez. Gómez Valbuena. Para mí. Porque hasta ahora las veces que jugó Garnero utilizó en la mayoría de los casos centrales con los dos perfiles. Uno diestro, uno zurdo, por eso. Y la otra es, mirando lo que viene haciendo, va a tener que quedar suplente o Almirón o Sosa. Creo que no habría lugar para los dos por lo que viene mostrando, porque me parece que Enciso va a arrancar. Y ahí habría que elegir quién es el otro. Para mí Enciso va a jugar. Yo creo que intentó el 4-4-2, 4-1-4-1, intentamos. Y ayer otra vez, yo soy partidario de 3 en el medio, pero tienen que pisar el área. Es decir, ayer Villasanti pisó 2 veces, 2 córner, uno de ellos terminó en gol. Poco para lo que se pretende. Buen córner de Roja. Sí. Basta mirar Colombia, por ejemplo, cuando vean los goles, fíjense cuántos jugadores de Colombia llega con 6 tipos pisando el área. Y nosotros, mientras uno desborda ya entra y nosotros, acaba de decir una clave. Cuando vos jugás 4-3-3, ¿qué necesitas? La otra vez discutimos sobre eso, desborde. ¿Quién te tiene que dar el desborde? El punta, pero si el punta no tiene desborde, porque son de encarar hacia el medio, el lateral o el volante. Claro. ¿Quién dice que solo el lateral puede llegar? El volante. Tienen que romper la línea y pasar. Claro, y nosotros no tenemos ninguno de esos 3 jugadores. Y además entonces, correcto, pero no tenedlo por perfil. Porque si no tenés, Carlos, pero no tenés, pero no tenés el perfil. Gana, no sé. No tenés el perfil, entonces tenés que cambiar el esquema que se adapta a tu perfil. ¿Cuáles son los modelos que vos Sebastián? Seba, aquí en la carretera, Seba, es que el mundo vive. Vení vos. Y después decir aplicar algo, Sebastián. Ferropar S.A. con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Teléfono 227 y 37 al 8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Creo que Garnero o el técnico tiene que tener ya la radiografía de lo que él tiene. Traer 3, 4 asesores, no sé cómo trabajar, compartir, preguntarle cómo vemos, y cómo ve vos, y cómo veo yo. Él tiene su mano derecha y consultor, Arturo compañero, que es San Martín. Él habla todo y las decisiones que hace, las hacen compartida con San Martín. Así clarito. Bueno, entonces, con San Martín. Andrés San Martín. Es entre dos. Y yo puedo traer a 4 o 5 externos y a ver si pensamos igual. Primero, que la selección necesita respeto. Eso es fundamental, porque el país necesita un respeto. No, la selección representa al país. Claro. Entonces vos necesitas decir, bueno, pisamos la cancha con la albirroja. Ayer en la mesa estaban hablando porque jugaron camiseta azul. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contactos al 0982-668-485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Casi me levanté. ¿Cómo se le dice en la selección? ¿Cómo se le dice en la selección? Albirroja, ¿verdad? Casi me levanté y me fui. Pero pueden jugar con cualquier remera, pero que pueden algo más. Claro, color que sea. Encargate. Salió Germán Cafa. Juego. A mí me gusta la albirroja, Arturo. No están entendiendo. Representa la bandera. Albirroja, ¿cómo se le dice a la selección? O se le dice, no sé, azul. Sí, se dio la particularidad que los tres amistosos jugamos azul, eso sí, pero igual que se ponga la remera. Es secundario, sí, pero es por Perú tiene blanco, claro, entonces tiene que cambiar. Chile rojo y pero igual, nomás ponerte nomás. Hoy no cambian los clubes, ya no es más como antes que vos. A mí me gusta que jueguen. Y que se dediquen a jugar. Eso nomás. Ahora que vos te pongo la 5 albirroja, una bufanda albirroja, los huevos albirrojos y todo. Por favor. Los padres transitan el mundo con elegancia, dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también. Porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Y acá parece que el fútbol se ve. Mira por Coronel. Él no más Coronel. Y el resto a pie no juega.
Casi ayer. El resto, ¿sabes lo que están esperando? ¿No lo escuchó el niño que dijo anoche? ¿No lo escuchó el niño que dijo anoche? No, pero el pase ese de Coronel al medio, es decir, no fue eficiente, pero el que se equivoca y que maneja mal el concepto también es caballero. Sí. Porque si vos te das y está de espalda, vos no podés tratar de dar la pelota si si estás sintiendo que te viene. Él tenía que devolver en la misma dirección al arquero. Él quiso jugar con, no sé si era Valbuena o Velázquez, que estaba abierto. Él quiso cambiar. Y ahí le roba la pelota. Lo expuso el arquero, pero fue compartido. No, correcto. Lo podía haber resuelto, exigido, ¿verdad, caballero? Decidió mal. Sí. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Lo trajeron a Gabriel Ávalo en su mejor momento cuando estaba en Argentinos Juniors. Ahí Gabriel. Ahora en Liga de Quito le traen a Arce. Goles. Suplente. Le traen a Adam, que figura en la Argentina. San Lorenzo. Sí, ayer el mano a mano que falló en Argentina, así despacito, suavecito, se la coloca por encima del arquero. Tiene razón. Pero increíble lo que pasa con nuestros jugadores. Cuenta lo que dijo Carlos, la cabeza emocional pasa. Juega Caco Romero, y si no juega, ¿por qué no juega? Salió campeón en Arabia. Y cuando juegan, entonces va que va, en estos dos partidos no aportó mucho. Gustavo Gómez en Palmeiras ganó todo. Y la selección no es nada. Perdón, no refleja lo que es. Entonces vamos y nomás, acá más cerquita nomás. El hombre del temperamento, el del carácter. ¿Por qué no le encara a Garnero? O el propio Gustavo me dice, hasta aquí llegamos. Quizá lo hizo, Arturo, y no lo sabemos. Quizá lo hizo. Quizá hablaron, discutieron. Ayer le putean a ustedes él. Perdón, es de milenia. Después no tienen. Y dice Néstor Jiménez. Mirá la cara de culo que pone. Perdón. Pero la puta pará. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. ¿Por qué le pone 2 partidos seguidos a Néstor Jiménez? Y porque le gusta. Sí, ayer entiendo que es porque no tenía muchas más opciones, porque el está lesionado, porque en este caso lo puso Alonso de central. Pero la vez pasada ante Chile su presencia fue un poco llamativa. Otro que no tiene es Espinosa, porque si no hubiera jugado ayer Espinosa. Él debe estar convencido de que es un jugador de 5 puntos. Y no tiene miedo escénico. Después que no cambie nunca su ritmo. Coste que ayer una vez volvió rápido. Es otra cosa. Pero es un jugador de rendimiento parejo. Es que él siempre juega en ritmo de fútbol paraguayo. Sí, hasta cuando juega Libertadores es un jugador. Sí, y eso tenemos que sacudir. Cuando nosotros estamos hablando del por qué Paraguay, basta mirar que nosotros tocamos la pelota y nos quedamos. Ahí cortito. No, tocamos y nos quedamos, no nos desmarcamos. ¿No? Parecería que al tocar o al ser un pase, terminó tu trabajo. Y no es así. Me desligo. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo progresás dentro del campo de juego si no te das alternativa? Hay una jugada que le dan a Arce y que pica hacia el costado, es decir, no pica hacia el arco, pica al costado conduciendo que termina perdiendo. Pero no es culpa de Arce, no había un jugador alrededor de él en quien tenía que descargar. Claro, él intentó pensando que iba a encontrar, pero él tiene que saber que no hay... Otra pregunta. Ramón Sosa, enseñanos, por favor. Ramón Sosa sale desde su campo. Sí, de cerca de todo. Sí. ¿Qué carajo hacía ahí? Por favor. Sale, él pica, va al otro, va a pegarle al bulto y se cae 10 veces. La pregunta es, yo técnico, ¿qué haces ahí? Andate ahí y vos acercate o trae un volante más a la derecha y andate o cómo se ve. No, está bien. Lo que pasa es que se da mucho en el fútbol de hoy que todos tienen que pasar la línea de la pelota. En el fútbol paraguayo una de las cosas más llamativas es que todos juegan, pasa con Olimpia, pasa con Cerro, y terminan nuestros delanteros marcando a los laterales y no marcan los laterales a nuestros delanteros. Sí. Cuando aparece esta táctica en el fútbol, fue el Ajax de Holanda, que apareció. Pero ¿cuál era? No, para resaltar lo tuyo, el mayor exponente de esta táctica se llamaba un nigeriano o de argelino, era Finidi,
un Sí, número suena, 7, suena. pero él bajaba hasta la mitad de la cancha. No, Ramón Sosa Sí. está en su cancha. Y Enciso él- también. Enciso, y ellos se van a llevar. Y 70. Aprovechan la velocidad de ellos y tú te entregas a vos. Si el Totalmente fútbol de acuerdo. tiene simpleza. O miento. Miguel Almirón una vez se fue a un saque de costado. Piedad. Miguel Almirón hizo un saque de costado a la izquierda, como si fuera para graficar hoy Néstor Jiménez o un lateral izquierdo a Zamendia. ¿Y cómo Miguel Almirón hace saque de costado en su campo? ¿Para qué hace? En su campo no debería. ¿Hizo o no hizo? Sí, sí, hizo. ¡Hizo! En No ataque, debería. otra No, cosa no, no, para no acelerar. debería. Pero alguien tiene que decir, andate en Sí, le tiene que arriba. decir. Bueno, y ahí está lo de adentro del campo de juego. No, pasa todo por el técnico, Arturo. A eso voy yo. No puede estar el técnico constantemente, no haga vos lateral, hace esto, hace lo otro. Y los compañeros de adentro, tiene que haber un entrenador dentro del campo de juego. A eso voy yo. Que hoy yo no Pero lo veo. se presume que Hoy no lo Garnero veo. tiene personalidad para hacerlo. ¿O no tiene? Sí, ¿y los jugadores? Ahí está el tema. No, Arturo. no, pero ¿cómo te transmite el técnico? Sí, pero hasta la línea No, nomás. pero El ¿cómo técnico no entra en el campo de juego a jugar. Yo creo Esa que- es más yo- viejo yo- que el no, técnico yo- no entra al campo. pero es Es cierto, Arturo. viejísimo. Contame una nueva. pero es no mentira. pase Arturo Rubín contando cosas Pero de los es años mentira, 40. ¿es mentira, Arturo? Yo creo No es que mentira. yo creo que Contame a mí, pase Arturo Rubín contando en los años 40. Yo creo que, aunque vos alguna vez me enseñaste que no hay que decir yo creo, pero Yo en fin, creo no. bueno, estoy convencido Ese sí. que ayer tocamos fondo. Y si no tomamos medida, es poca la chance que tenemos de hacer una Copa América por lo menos digna. Entonces, después de ayer, independiente a cualquier declaración, llegó el momento de las grandes decisiones. ¿Cuáles son los encargados, los responsables son las que deben tomar? Pero no podemos seguir de la forma como estamos manejando o jugando con la selección nacional. No es un partido, no es dos, no es 7 partidos sin ganar, 10 partidos sin hacer 10 goles. años. No tiene nada que ver, es lo que ellos representan ahí en el gramado, la actitud que tienen, la forma que cómo pelean la pelota, las ganas que ponen para tener ese espíritu rebelde que nos tiene que caracterizar. Bueno, creo que ayer nos dijeron ellos, los futbolistas, todos los que están embalados en la selección, hasta acá llegamos, acá tenemos que dar vuelta de página y a reconstruir, si podemos, algo distinto. El primer tiempo entero se le escuchó a Garnero llamándole la atención a Sosa. Sí, porque de repente le remarcaba o se escuchaba en el audio, entraba en algunas situaciones hacia el medio y le decía no, hacia acá, hacia el lado del banco. Él cumple su rol y se lo dice. ¿Y dónde están los que están al lado, los compañeros? Y vos no escuchás lo que está diciendo el profe. Hace esto, hace el otro. Y eso no se ve. Y ya la vez pasada no se ante ve. Chile le remarcó eso. Claro. Aquella vez jugó hacia la izquierda, pero se metía mucho al medio y le decía afuera, por fuera. le decía. Después la momento Palomino, doctor psicólogo, Paraguay desde eliminatoria pasada y más arrastra un síndrome que requiere ser tratado. Comparto. Me Habría parece que es, por habría eso que ver digo... si tiene psicólogo. Quizás no tiene por psicólogo eso, dentro. Por eso, Eso es por eso digo, importantísimo. ayer nos dijo el equipo, basta. ¿Sí? Porque si vos jugás 10, 20 minutos, 30, así, bueno, se ve un camino, se ve una ruta, estamos ahí, tenemos que aumentar ese buen jugar, más de 30, hagamos 40, hagamos 60, pero no... ¿Y vos cómo haces, Carlos, quise para agruparlos? Porque a lo mejor ya es tarde. Me dirán, nunca es tarde. Hermosa frase. Ahora hay que, para mejorar o puede empeorar, si es que faltando días, vos tomar decisiones drásticas. Mi pregunta es bien formal. ¿A qué le llama decisión drástica, Arturo? Y digo, Carlos, que hizo reunirse y decirle, vos si no estás conforme, Claro. si tenés otra idea del fútbol, sin ofender, no se Claro. trata luego de ofender, hablar, Sinceramente. plantear y poner, vos no estás de acuerdo acá, va en detrimento de lo que queremos. No, yo no quiero, señor Garnero, que usted me haga esto porque esto y porque esto. Y yo no quiero hablar mal de este porque este no hace lo que dice este. Entonces vamos a entrar en un circuito que hay que tener mucho tacto para poder manejar. No es cuestión de decir, váyanse toda la mierda. Cuidado, porque estamos a escasos días de una competencia y la lista ya fue presentada. Si vos me decís
Ahora ya no puede hacer Sí, nada. acá ya no hay... ahora por jugadores no hay estoy solución. diciendo No, que es la lo que lista- dice, es lo que dice Acabo Arturo. de decir, o vos no agarrás. Sí, pero ahora no puede Acá hacer la nada. lista fue presentada. Ya está. Sí. Al conocerse la lista, Ya está. acá está, Listo. acá está. Ellos Yo son no le puedo responsables. llamar ya a nadie. Ya nadie, sí, Entonces ya. estamos en un tema dificilísimo. Jugamos como la mierda. La lista ya está presentada. Y la pregunta es, ¿a qué juega Paraguay? En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, lista está bebidas, bazar, presentada. cotillón y mucho Pues si más. no te Sargento traigo Silva entre 84. Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa en peñas del país. Con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Es tristeza ver a la selección. Vamos a ir a la ahora otro psicólogo en escena. Mi cariño Sergio Lausecker. Saludos. Escuchando la aplicación de ustedes parecía que están hablando de una categoría 14-15, donde hay jugadores que no internalizan muchas cosas de técnica y táctica, pero estamos hablando de figuras de renombre. Y le voy a decir a Sergio Lausecker, vos si sos psicólogo, a veces es más difícil decirle a uno que ya está formado lo que quiere, porque ya tiene la idea hecha de la vida. ¿Es verdad? Sí, Y a lo mejor es más difícil. No, y decir- aparte de luchar contra el ego, contra todo. A esto agregarle que la responsabilidad de jugar por tu país es más fuerte que jugar por un club. Totalmente. El club es tu casa. En la selección Está alquilado, como hay, tiene todo. claro, hay ego, todos son figuras o se creen figuras. Lo que vos decías, Arturo, me parece que es sumamente necesario de parte de la selección esta semana, de que Garnero con el grupo plantee una realidad, no lo que declaró. Esa idea lo dijiste vos dijiste. No, pero digo, Vos, que por le diga al eso- grupo, así como estamos, muchachos, despidámonos, acá entre nosotros no podemos engañarnos. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pelear cada pelota, de ser alternativa de pase, Último del grupo salís así. porque teniendo la pelota o cualquiera de los jugadores, no sabe a quién tirar, porque no se desmarca nadie. Entonces vos decís, ¿por qué no se desmarcan? Y ahí aparece lo que nosotros campantemente decimos miedo escénico. Entonces nadie quiere la pelota. Allá hay una jugada que Gómez tenía la pelota y termina siendo él la cortada. Y digo, ey, Gómez no está para eso. ¿Quién El que se lanzador. corta? El lanzador, Gómez, y te lanzador. fue larga. Como no. Esa pelota ¿Cuándo el lanzador? bombeada. Sí. ¿Entendés? Pero él no está para eso. Si él hace eso, es porque no tiene alternativa. Porque Porque nadie no, la viene a buscar para ese lado. No es el futbolista que tiene la pelota el que hace el pase. El que se desmarca, el que juega sin pelota. Y acá no se desmarca nadie. Igual, Carlos, faltó un jugador que sí suele hacer, no tanto, pero un poco más que lo que fue Cuba. Cuba siempre intentó ir a buscar la pelota al lado de los centrales, cosa que Caballero nunca lo hizo ayer. Pero Caballero está para otra cosa. Y ahí tenemos otro claro ejemplo de lo que señalamos. Si Cuba Caballero con juega en 1.68 libertad con es el respaldo más de agresivo. 3-4. Caballero cuando juega en libertad se conocen entre ellos y se tapan, en el buen sentido. Si yo te pongo Caballero con Matías Rojas y con Matías Villasanti, Nadie marca. en el ojo. Ahí está. Claro. Débil, la debilidad Débil, del medio. débil. Pero- Y lo que extraña de Garnero, que suele jugar, hasta Ramón Martínez le puso como volante a la izquierda en un partido. O en dos partidos. Ramón Martínez. Sí, sí. Oh, miento. ¿No limpia? En Libertad, llegó a jugar. jugó a la izquierda. Jugó a jugar con él, en ese puesto. Y entonces, ¿qué estamos? El problema es que no sabemos a qué jugamos. Entonces le pregunto acá lo que dice el técnico. Para que usted escuche Garnero. Sí. ¿Y sí? Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse ya y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Siquia ¿No queda tenemos bien. los Garneros? Sí tengo. ¿Y por qué no le llama? Y por respeto, no ¿Pero puedo. qué? Yo le digo, mira, Daniel Garnero. Te va a saluda escuchar. Carlos Alberto. ¿Te va a escuchar? Quise. ¿Te va a escuchar? No, Carlos? No, quería mi opinión no. nomás. Si tenés, tómalo, déjalo. ¿Quién canta ese huevo, Víctor? Tómalo, déjalo. Mocedad. Entonces le ponemos edades. Agarramos edades. ¿Sabes quién es Mocedades? Muy antiguo, Arturo. La señora, ¿cómo se llama la que canta? Se llama... Yo le viste cuando vino en la carreta. ¿No se acuerda el nombre, Arturo? Famosísima, ¿Cómo puede ser? Mocedades. Entonces le dice Carlos Quise, le manda un mensaje a Garnero, bien, y no es joda lo que digo, ¿eh? Claro. Hoy está más, hay que hacer más musicalizado para que calmar la agua. Sí. Entonces le escribe Carlos Quise y primero le pone la canción. Toma, no existe.
Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robbie Locke, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. ¿Qué partido va a hacer Paraguay ahora antes del partido contra Colombia? No. ¿Qué ensayo va a hacer? No, y máximo... ¿Y contra quién va a ser? 2 prácticas tácticas, lo que puede hacer. ¿Cuánto? Tómame o déjame. No, esa es otra cosa. Metí la pata yo. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.tu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin frontera. Mira, este equipo que vimos ayer, o lo que veníamos viendo, está por debajo de lo que dirigieron Echeloto y Berizzo. Sí, estamos peor. Dame un partido en que se haya jugado tan mal como ayer. O como se viene jugando. O sea, que Berizzo no sé, yo creo que igual que Berizzo, con Echeloto se jugó un poquito mejor. Creo, con Berizzo igual que con Berizzo teníamos un esquema compartido, ¿no? Se iban todos al medio, se ponían entre 4 o 5, era algo jugaba. La pregunta, Carlos, que dice, tácticamente ¿a qué juega Paraguay? No vaya así, se planta 4-4-2, 3... No. ¿A qué juega? ¿Cómo es acondicionar mi respuesta? ¿Cómo si no tiene formato? Intenta apretar arriba mal. Y quiero explicarle por qué mal. Basta mirar las imágenes. Cuando se va a correr Enciso innecesariamente apretar, o Sosa o Vareiro, y no tiene compañía, ni de Villasanti, ni de Matías Rojas, ni de Caballero, ni de los centrales. El equipo se hace a 60, 70 metros. Con un equipo con recursos técnicos, nos van a golear si queremos jugar de esa manera. Acá te dicen los entrenadores, y ahí tenés que aceptarlo, yo sigo pensando con la poca creatividad que tenemos, que necesitamos espacio, porque el fútbol hay 2 formas de atacar. Corto y largo. Nosotros nos viene por el perfil más largo, pero como no tenemos magia, te dicen cuántas pelotas robo en el campo rival, 5, 6 por tiempo, que deberían terminar en opciones de gol, que no terminan por esa falta de calidad técnica, que ayer lo palpamos con Panamá. Panamá, si tenía técnica, te hubiera hecho goles por pelotas recuperadas en terreno de Paraguay, que es lo que nos costó frente a Chile. Esa es la intención que tiene Paraguay en ese aspecto, y no le rinde. Y después de tanto partido, yo creo, después de verlo ayer, llegó la hora de sacudir definitivamente el equipo si queremos pensar en una mejoría a corto plazo. Porque el 4-3-3, que nos gusta a todo, el perfil de los futbolistas que tenemos no nos alcanza, porque no tenemos laterales, porque no tenemos volante con llegada, estoy hablando ofensivamente, y entonces no nos sirve el 4-3-3, porque ya vimos con Almirón y Sosa, ya vimos con Cacu y Enciso, ya vimos con Enciso y Sosa ayer Sosa nos mostró, a pesar que debutó ahí en Olimpia como por derecha, nos mostró que le cuesta, que baja 1 o 2 puntos su rendimiento, que no tiene el perfil, ya tenés que decidir dónde ponerlo para que te rinda. Creo que un jugador de la característica de Derlis, que no pasa ni atraviesa un buen momento, por perfil, va a tener que darles minutos porque te pica detrás de la última línea, te desordena. Nosotros nada de eso hacemos. Es decir, ustedes no se van a acordar en el partido jugando con Panamá que el central de Panamá haya ido al costado. Es decir, si el equipo rival, sus centrales permanecen siempre de frente, tienen ventaja de ganar. Lo que uno se consigue, por eso es clave el gol de Inglaterra, para decirte, ¿dónde metió la pelota? Metieron la pelota frente a un equipo que defensivamente, me acordé de vos, señor Rubín, bárbaro como marca, no tiene juego. Serbia. Sí. Como marca. El equipo de Arturo. Muy bien. Se esfuerza por Serbia. No, muy bien como marca. Yo le dije acá lo que dice, cuidado Inglaterra con Serbia. Nada más. Yo no conozco mucho a profundidad el fútbol. Y no empató. La Eurocopa. Y si usted hubiera visto el partido de hoy, ese 10% nomás que tienen los rumanos si tuviéramos nosotros. La garra, la actitud. Bueno, tienen jugadores famosos. Limitadísimo. El plantel más modesto. ¿Dónde le metió la pelota? Entre el central y el lateral, y ahí se entró. Es decir, nosotros ni eso hacemos.
Entonces no se desacomodan nunca nuestros rivales. Entonces es muy difícil, independientemente a la poca cantidad con que llegamos. Miren cualquier pasaje del partido y van a ver... ¿De qué partido? De ayer, por ejemplo. Pero ellos no juegan de medio. No, de Paraguay. Paraguay-Panamá. Adam le dio una pelota... con la mirada. Adam Vareiro, una pelota que iba a pelear, que podía ganar y no ganar. Perdió Adam. Sí. Y vos mirabas y no había un jugador paraguayo a 4 o 5 metros. Hay otra jugada. A mí me extraña de Carlos. Quisiera vos también. ¿Qué pasó, Arturo? La puta. Hay una jugada en que malogra y sigue la jugada Adam y se da la vuelta. ¿Quién es el que le pega? Podía estar offside, decía ayer Federico en televisión. Hay un remate al lago, llegan dos, sí. Y uno hace uno de más. El que define es Adam Cruzado. No, hay una que Enciso le pega por de fuera del área y se nota que Adam sigue corriendo y hace no le pasó la pelota. Pero esa por lo menos pateó bien Enciso, hay que decir que... pero alguien te dijo que pateó mal, pero... No, pero para el fastidio de Adam. Vamos a hacer ficción. Vamos a hacer ficción. Se lleva... Enciso, sí. Que acá le tenemos nosotros que tiene la obsesión del largo. Porque cuando fue elegido con Puskás. Pero jugó más en equipo. Ayer pasó un poquito más. ¿Puedo terminar o no? No, pero quería para agregarle. Cuando elegido Puskás, y vos tenés 18 años, 19, te vas a Inglaterra y preguntás quién fueres Puskás. Y te dicen, y vos decís, yo figuro en el gol de fueres Puskás. Si yo te voy a contar quién fueres Puskás, y comienzan a contar, se apodera de vos eso, el gol que hizo. Y es como un cliché, una presión del viajazo, como un sello que él tiene. Lacrado. Y él ya quiere eso. Parece poca cosa que Adam le diga, sabemos que le pegas bien. Sabemos que estuviste en el Férez Puskás como candidato. Pásamela. Y no le pasa. Ese gesto, ¿se vio o no se vio? Sí, se vio perfectamente. Entonces, nadie pues discute cómo le pega... Enciso, pasale, Nasami. Yo estoy contigo al lado y hasta te puedo decir, Tomás, Adam Vareiro a Enciso, ya sabemos que figuraste. Y le puede decir Enciso, ¿y vos qué querías hacer? Querías haciendo gol otra como en la Argentina, porque ahora te va a River, vio. Dale mucha lectura al juego. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados con la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el Mercado San Lorenzo y en Ruta 1 Capeta Thompson. Síguenos en redes sociales @el Ahorrazo Supermayorista. En tu época, acá lo que hice el 9 no era asistidor. 9. En pelota aérea asistía. Sí, y no era hacer gol vos. Yo te voy a hacer el gol si querés. Vamos a cabecear los dos. ¿O no es cierto? Sí, es referente de hoy ya no se juega más con 2-9. Ya se pasó al olvido eso. Salvo Manolo que metió 3 seguidos para un partido. O miento. Por la ansiedad de que se vaya el partido. Y pocos equipos juegan con 2. Pero ya no hay más. No, casi poco. Porque papá tiene un lugar especial en los corazones. La Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación voluntaria, 200.000 de ahorro y se llevan un neceser de regalo. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. ¿Qué quiere Francisco López? ¿Qué quiere él? ¿Qué quiere Panchito? Ayer dijo que iba a llegar tarde, pero ya concluimos, Francisco. O te vamos a esperar a vos para... vamos a ir... Pero así también hay que decir que la jugada más peligrosa de Paraguay fue el pase de Enciso a Adam, y Adam solito desperdició. Entonces, en este caso, después de eso vino la posibilidad de Enciso, y yo entiendo que Enciso ahí patea al arco. Vos sos abogado de Enciso, porque una vez le diste, ya no le va otra vez. Ahora, entonces ahí, dándole lectura a lo que dice Francisco, entonces una pelea de egos entre Enciso y entendiendo lo que dice Pancho. Vos jugaste fútbol. No, por eso, pero por lo que dice Pancho es... está no me la diste, tomá, yo ahora pateo yo. No quiero creer que está pasando eso. No, está a 18 metros, frontal, es goleador, remata de media distancia todos los partidos. Sí. Es normal que le pegue desde ahí. Sí. Ahora, pero ¿para qué estoy yo? Pero dando lectura a lo que dice Francisco. No, acá el gesto... ¿sabes lo que dijo? Sí, yo creo que dijo de que no le pasa la pelota, pero insisto, para mí resolvió bien esa otra cosa. Pero ya si pateaba al segundo piso de era una jugada, es muy difícil. Hay una jugada que nadie mencionó, ya que están mencionando jugada de ese tipo. Hay un pase fantástico de Enciso Almirón, el partido con Chile o Perú, con Chile creo que fue,
que Almirón, en vez de parar, intentó parar con la dentro del área ya, venía metiendo diagonal, para con la derecha y vuelve hacia la cancha, cuando él lo que tenía que hacer es empujar y meter el cuerpo. Prolongar el pase y definir. Esa gran jugada. El otro, el pase que dice, sí, es un pase de Enciso, que remata mal porque se le cierra el ángulo a Vareiro. A Vareiro. Picampo, acá está el área. Dame una jugada de que si soy 9 quiero pivotear, lo que no tenemos los pivot. Y cómo se juega en el borde del área. Cómo se hace mía, tuya, ahora cruzo acá. ¿Explicamos? A ver si me explico. Yo ataco acá. Sí. Yo quiero creer que el rival viene para cerrarme acá. Y Ñembo me concentro mucho acá. Y quiero los cambios. Y quiero que este que estaba acá se vaya acá. Sí. Eso a pie no se enseña luego. Se enseña, pero no hacen. Claro. ¿Pero se enseña? Sí. Porque esa es la famosa triangulación. Generalmente vas a ver. Vos jugás con ese, abre, yo me pica el área, y este se siente ahí. Enciso, pero lo hacen. Por citar nombre, lo pueden hacer cualquiera. Enciso le da a Adam. Adam no tiene que girar. Adam le tiene que devolver. Eso. Y ahí pica. Y ahí le tiene que abrir al costado. Claro. Y después. Y ahí tiene, y por eso no, digo. y a vos que te pregunto. Pero ahí no tenemos el jugador porque no te. ¿Quién fue el único? ¿A quién lo que le selecciona entonces? Porque no se puede cambiar más nada. Entonces no tenemos. Ávalo lo hacía. ¿Quién? Gabriel Ávalo lo hacía eso, porque él es más centrado. Necesitas jugadores que te pidan detrás de la última línea. Vos no ves nada acá. Entonces, si vos no tenés esos futbolistas, tenés que generar. Entonces, uno de los que tienen que desprenderse, si la jugada viene por izquierda, es Villasanti, que ayer jugó por derecha, es Villasanti, que no hace. ¿Y por qué no hace? Y porque no se anima, porque pues ¿cómo no se va a animar? Se tiene que agarrar el anero y uno... Si es bola de plata en Brasil. ¿Villasanti o la lateral? ¿Qué le está diciendo a Francisco López eso? No, le está dedicando a Pancho López. No le dedico a nadie. Pero lo mismo. Brasil hace eso, no creo que él siga jugando en acá la selección. Eso. Pero porque están atados acá, están con temor, vámonos. Están inseguros la selección por eso. Es culpable, Garnero, que vos ataques y en un momento tu inventiva te dice, andate en allá ese dúo, yo que te voy a pasar allá. Eso es el jugador. Ahí es el jugador. El pero los jugadores deberían saber más todavía que lo hace todo el tiempo. Pero, si todo lo, pero esa es mi pregunta. Lo saben, pero no se animan. No toman la iniciativa el jugador. Vos no podés estar pendiente solamente de lo que te diga el entrenador. Tiene que salir la impronta tuya y tomar y resolver sobre la marcha. Y esa sorpresa, entre comillas, no tenemos. Sí, no tenemos. No tenemos. Porque por eso digo, están tan presionados. ¿Y qué es lo que le presiona? La historia, el presente. Pero si peor no se puede jugar. ¿Qué es lo que le presiona si peor no podemos jugar? ¿Qué más presión si no podemos? 10 años no andate ahora, andate ahora. Bueno, dame un partido de los 3 y elegí 10 minutos de 3. Te voy a poner más porque vos me buscaste, Germán. Se jugó contra Chile. Sí. No, Perú primero. Perú, 0-0. Chile, pudiste ver. Chile, saca ese resultado. Partido parejo. Dame 15 minutos de estabilidad donde vos digas 15. No dominio de balón. 15 de estudio. Dame pues. No hay. Bueno, listo. Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un somier living o cualquier producto Koala te regalamos una cuota. Además, hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.pe. Y ojalá después hagan un buen partido contra Colombia y a título de mesa cada uno tiene su propia. Nos dediquen. Y digan, les tapamos la boca, carajo. Ojalá. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria. Hoy pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 30% de descuento en las compras que realices. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Ahí viene toda puta. Si no disputamos la pelota no tenemos ninguna posibilidad. Y si seguimos armando como armamos con el mismo dibujo, tampoco. ¿Cómo si no hay dibujo? ¿De qué dibujo es lo que vamos a hablar si vos sos técnico? No, el dibujo es 4, 3T dividido por 2 multiplicado por 5. Parana, que siempre expliqué acá, quise que vos expliques. Y te expliqué. Y después, ¿por qué no está acá? Y porque el jugador... ¿Y por qué no está acá? ¿Por qué está acá? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué no se hace esto? El fútbol es una generación de espacio, pero cuando generas el espacio, alguien tiene que ocupar ese espacio, y eso es lo que nos hace nuestros futbolistas, porque no se desmarcan, porque juegan en la comodidad. Y yo te dije, pero tengo que decirle de Macante si está en su esencia. Por eso te digo, acá decidito lo de Matías. Después de ayer,
Basta, muchachos, así no es esto. El que está dispuesto va, el que no está ¿Y por dispuesto qué no va a patear todo ya? Y bueno, pero algo había que hacer ahora, no después de perder con Colombia y quedar eliminado a Copa América. Ahora para que, aunque pierdas, claro, vos insinúe algo claro, para entusiasmar a la gente. Y quizá lo hizo interiormente, y no lo sabemos. Contame una de Coboy ahora. Usted piensa que En mi ayer, época me decían, contame ayer una después de del partido Coboy. en Panamá se subieron en el avión, tomaron café y se fueron riendo. ¿Usted piensa No, que yo no digo eso. Contame una de Coboy, internamente. significa que no es que sean informales Un en la chiste, risa. un chiste quiere decir Ni usted. siquiera eso. Contame de Coboy, eso que vos estás creyendo que. Algo fantástico, digamos. Y no sé, creo que. Hoy ¿qué querés, practicaron Francisco en López? Panamá, dicho sea de paso. Hola, Arturo. Ahí está. Coincido con el profesor Carlos Quise. Que sí, él decía una cosa buena de la otra No, no, Perana. Si recién llega. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, yo sube Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias desde Lasca, nuestra calidad, su Porque seguridad. Francisco, lo que el programa va ni cuando vos llegas. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión, de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar División Lubricantes, representante oficial de Texaco en Paraguay. Vos venís escuchando en la radio. Sí, en No todo, vaya a repetir. todo lo que hizo Paraguay ayer, todo, en las dos facetas, defensiva y ofensivamente, salvo esa pelota parada, salvo el gol de pelota parada, en las dos facetas, deficiente, mal. Pero eso es lo que decimos, güey. Mal. Pero tiene ni argumento no tiene Paraguay. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salidas rutas importantes, no hay acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Respondeme bien, Germán, Sí. porque nos conocemos. Sí. Yo no soy hiriente con vos. No. Voy a decir, Sí y espera no. un rato. Sí y no, ya te digo de entrada. Que vos sos Sí y adivino, no. sos. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Grid 95 octanos de Petrobras. Te va a rendir más y te conviene más. Grid 95 de Petrobras, la nafta completa Petrobras, calidad internacional en tu camino. Decí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Y después te voy a mostrar a vos, todos los goles, esto de la Eurocopa, cómo se hacen en la boca del arco de los arqueros. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y ganá con vino Santa Elena. ¿Qué es lo que te pasa? El arquero del Real Madrid. Hoy el arquero del hoy- Real Madrid no, colaboró, espera, 2 goles. Te hoy, el repito, lunes. mi ojo ven, carajo. Perdón, veo en la boca del arco. Y bueno, pero... Entonces ayer el gol que le hacen, Que le iban a hacer. que le iban a hacer, que casi, Pero casi. No lo hicieron. y el gol, y bueno, y después. Sí y no. A la puta, ¿Por qué sí y el no? otro, el gol que Porque le hacen al arquero de Panamá. No, fue un golazo ese. Y después, ¿y los defensores qué hacen? No. Sacándose los mocos. Ahí. El que está en el palo, ahí ahí hicimos algo que... El del palo, que- mira, no, sí, porque la pelota ahí grita, hay mérito de... ahí ya hay- nos desmayamos No, todos por un no, gol de cabeza. ayer Si hay- vos tenés una defensa contra... ¡Saca! El centro fue muy bueno. Sí. Se desmarca Para muy bien eso está Velázquez. Matías, para eso está Matías. Mete muy buen cabezazo para Velázquez. eso- hace algo que... y hace- Pero los Para panameños, eso está los Matías. los Pero panameños durmieron, estaban en el canal de Panamá y el que estaba en el palo también otro. No, Espera. espera. ¿Qué no? ¿Qué, Espera, Pancho? Le espera. sacá la pelota. Espera, no. Pará. Lo único bien que hizo Paraguay en esa jugada, Sí. algo que no hacemos, atacar la pelota. Pero el Panamá también tuvo que ver el gol, incidencia del Sí, pero alguien, La pero lo marca que digo, y el del palo. Pero si Víctor Gustavo Velázquez se quedaba en su lugar y saltaba allí Bueno, y ¿usted todo lo que yo- dije? Virtud de Roja, Virtud, muy buen centro. virtud. Virtud de Velázquez. Sí. Virtud Por de eso- Garnero, que armó esa jugada y la practicó, porque eso es una jugada preparada, si no preguntarle a Carlos. después- el movimiento que hace. Y Virtud de Velázquez y que mete un después cabezazo. yo Pero después durmiendo el palo. repasé toda también. la jugada de pelota parada de Yo también Paraguay, la repasé todas. Yo tengo miré tele en casa todas. y la miro, Pancho, no también. no hay ninguna donde aparte del gol le saquemos ese provecho. Hay una No. o dos donde termina llegando Cabeció Velázquez. un par de veces más sí, Velázquez. pero es desacomodado Bueno. pero Pero le por da, lo menos eso le da puso, Velázquez. Por lo menos le puso. Eso le puso le da. ímpetu, le gana de ir a buscar la pelota y cabecear. Para Ir mí a buscar el titular gol. hoy. Sí, sin duda. Sin duda. Espera, será. Hay cosas, Nico. ¿Y qué iba a decir el cabezazo de Coronel, Arturo, usted? ¿En el segundo tiempo? La religión católica, ¿cómo se llama? Y respeto y lo hago con mucho Juan. respeto. Acá no se trata. Acá no se trata de que haya jugado bien, muy bien Velázquez, yo lo dije y debe ser titular. Acá se trata del juego en sí. A nada. Y no darle la responsabilidad de Velázquez para el próximo partido. Ah, no, para nada. Y esperar que él es la estrella. Que sea El Salvador, ¿no? Acá Claro. lo que tenemos que analizar es Pero el hay que equipo. rescatar a los que le pusieron ganas. Claro, por lo menos. Velázquez le exactamente. puso ganas por lo Pero menos. no te Échale Los ganas. partidos que jugó, Échale 0 ganas. gol en Espero contra. que él
no le des toda la responsabilidad. Lo bloquea Luis Díaz, que nunca ahora lo como boluda, viene, pero... como viene, te iba a poner ahora un vamos a ejemplo sufrir con Francisco Luis Díaz. López. Ojalá que los vamos a compañeros se sufrir contagien menos. de él. Puta, voy a terminar. Que los 10 que están en el campo se contagien de voy a él. terminar. Vamos a sufrir menos Voy a si está terminar. él. Cuando vos le das el Creo. a un jugador. Creo. No sabemos Creo. tampoco. Se puede comer un baile después, pero baile. por lo menos Pero por le eso puso digo, ganas. creo. Hasta ahora rindió, los 2 partidos que jugó rindió muy bien. No le des todo a él, porque acá estamos muy acostumbrados a etiquetar la vida. Sí, claro. Te voy a enseñar, Francisco López, te voy a enseñar, Víctor Villalba, no etiquemos la vida. No le vamos a poner una etiqueta. ¿Se entendió? Sí. Porque cuando viene Adam Vareiro, días antes, en pleno viaje, mirá lo que ponen los colegas argentinos, estamos etiquetando ya en el 9, se va a River. ¿Cómo? Y probablemente juegue con Borges, 2-9, si necesita, le estamos etiquetando ya. La etiqueta tiene que ser colectiva, no individual. O si no, la responsabilidad va a caer en ese. Sí. Cuando hablamos de Ramón Sosa, a la puta. Y vamos a quemar otros 9 más. Dame un partido de Ramón Sosa bueno en lo que hizo. En estos estos tres, Ahí ninguno. ya está. En estos 3 No ninguno. etiquetemos entonces. Ahora le está, lectura comprensiva. Ahora le estamos etiquetando a Velázquez. Ten piedad de nosotros. Es el fútbol paraguayo, ten piedad de nosotros. Lo que pone Gustavito, el fútbol paraguayo en términos generales. ¿Vos me entendiste, Carlos? Sí, señor. No etiquetemos. Estoy de acuerdo. Además, atención que hoy estamos, porque ¿qué es lo que mostró Velázquez? Guapesa. Claro. Pero no tiene oficio, No. porque le pasaron como 3, 4 pelotas por al lado de afuera, que un lateral de oficio no permite, no debería de permitir. Que entra al medio, no hay problema. Pero por afuera no, porque ahí no hay cobertura posible, no llega nadie. Entonces eso tiene que corregir Claro. Velázquez. Lo otro que le pasó por falta de oficio es que una pelota larga, corriendo él mirando hacia su propio arco, el delantero se frena y se le mete por el lado de adentro, que no dominó bien, pero si dominara bien era jugada de gol. Eso es falta de oficio. Ahora, ¿qué es lo que hay que destacar de Velázquez? En eso creo que coincidimos todos, es la guapesa con que juega. Claro. Desde el 19 al 23 de junio, descuentos increíbles al contado hasta en 15 cuotas en todos los productos de la marca Yan de calidad superior. Te esperamos en Boyani Músicos del Chaco, llámanos al 569-9000. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Vamos a esto, Francisco López. No sale Carlos Coronel. Vamos a la puta. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tokio te invita a ponerte la 10 comprando una Smart TV Tokio, te llevas la camiseta oficial del Albirroja y comprando otros productos te llevas auriculares y termos a edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. ¿Cómo te va, Ricardo F? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenos días a los compañeros. ¿Está escuchando la radio, Ricardo? Claro, Arturo. ¿Qué otra cosa podría escuchar? Y queremos tu opinión, así compartimos la mesa. El niño Jorge está enfermito. Sí, ahí hablé con él, que se recupere pronto. Yo, Arturo, estoy de acuerdo en muchas cosas con lo que estaba escuchando de Carlos, de Germán, de Pancho que se sumó ahora, de Víctor. Yo no hablé. No sé si... ¿Perdón? Yo no hablé. No está de acuerdo contigo. Perdón. No, Arturo, vos sos el comandante, que mirá si ya está en contra de lo que vos decís. Seguí nomás. Sería suicidarme, ¿verdad? Sí, no, probablemente. En realidad, Arturo, yo no sé si una decisión tan drástica como la que dijo Carlos, de que se llegó al límite, no sé, me parece muy fuerte, ¿verdad? Sin contradecirlo en absoluto, él respetando su opinión, pero sería muy drástico, sería algo triste y lamentable que pase eso, que se vaya el técnico, o que corte cabezas, quizás sí, ¿verdad? Para mí Gómez va a seguir siendo titular en la selección, yo creo que Gómez va a jugar, no lo veo al capitán fuera del equipo, podría jugar él con Balbuena en la saga y que pase como lateral Alonso, porque lo que para mí sí fue sorprendente, llamativo y hasta como desafiar a todos lo que hizo Garnero es seguir con Jiménez como lateral izquierdo. A mí Jiménez realmente no me convence para nada. Sí lo de Velázquez, que se ganó la posición más por fuerza, por temperamento, por ganas, porque uno de los pocos que ayer demostró muchas ganas fue Velázquez, con errores
pero creo que tuvo virtudes también al salir, al empujar al equipo, al tratar de contagiar un poquito, cosa que faltó. Y no estoy de acuerdo con Garnero que vaya cambiando, porque eso también puede llegar a confundir a los jugadores. Voy a jugar, no voy a jugar, soy titular, no soy titular, aparece uno, aparece el otro, ¿dónde estoy yo? Pongo línea de 4, pongo línea de 4 en el medio, no voy a poner 3 de vuelta, no pongo 2, Villasanti lo tiro por interno, por izquierda, no, lo tiro por derecha. Creo que hay confusión también de los jugadores. Muchos van a decir cómo se va a confundir un jugador de primera, pero cuando no hay confianza y encima hay cambios, no me parece lo correcto, no me parece lo ideal. Y del partido de ayer teníamos que haber ganado por goleada, pero en un momento creo que se respetó demasiado al rival, siendo inferior, y se festejó un triunfo de 1-0 que tenía que haber sido mínimo 2 o 3-0. Correcto, la opinión de Ricardo F. Ayer tuvo el comentario del partido a través de Monumental. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños, con cubiertas como traer, manejar sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Cumo, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Yo digo que etiquetar significa que yo quiero ver los partidos de Ramos Sosa en Talleres y quiero ver en la selección. Ni se asemejan. Me van a decir, no, pero en Talleres juega de esta manera. En Talleres juegan para él. Con Walter Riboneto. Con Riboneto juegan de esta pero manera. Pero juegan para él. ¿Puedo terminar o terminar vos? Claro, sobre el punto nomás. Después juegan para Adam él. Vareiro en San Lorenzo Almagro. Entonces trae Adam Vareiro. Después trae Gustavo Gómez. Y comenzar a verificar cómo juegan su equipo y qué hacen en la selección. Ayer Laminó fue protegido por Garnero por un problema físico. Se presume que va a ser titular contra Colombia. Sí. Calculo que sí. Bueno, listo. Después de Sosa, después del rendimiento de Sosa, yo lo meto en reemplazo de Sosa. Alderete hizo, entre comillas, un partidazo contra Perú. Sí, anduvo bien. Hasta ahora el mejor. Para mí. Y él, si está recuperado, va a ser titular. Hasta ahora esa dupla fue la mejor. ¿Y qué hizo Perú? Ayer le ganó apenas 1-0 al Salvador. Perú, no por Alderete, al central hay que exigirlo bien, para que cuando vos le pongas al mejor bueno. Sí. A ver si me... Sí, se entiende. No, yo entiendo. Hay tener que ponerle al que mejor, pero entre la puja de dos buenos, elegí el mejor, no vaya a elegir porque este no está. Y ese sobó, Pancho. Hay cosas elementales, por ejemplo, Alderete por empujar salió conduciendo 2 veces en esos partidos y perdió la pelota y quedó un hueco que casi nos costó el gol. Es decir, tampoco no pasa por los nombres. Yo lo que quiero entender que Paraguay tiene que encontrar una manera de jugar que no encuentre, que se adapte al perfil de nuestros futbolistas. Todavía ni eso tenemos. Estamos lejos. Ayer fue un partido que te mostró lo lejos que estamos para conseguir un funcionamiento. Entonces, no es juegue fulano o mengano, juegue quien juegue, no nos va a rendir hasta no encontrar una propia identidad que es la que necesitamos. ¿Cuál va a ser la identidad? Vamos a apretar arriba. Entonces quiero mi línea defensiva, lo quiero en la mitad de la cancha, no 20 metros en mi campo. Cuando va a apretar Sosa, Almirón, llámese quien se llame, quiero que mi volante Villasanti vaya y se tire, y sabe, y pelee, y marque presencia. Si eso conseguimos, ya estamos comenzando a encontrar el equipo. No es juegue fulano, mengano la solución. Almirón dice, Almirón lleva 25 partidos, nos dejó 3 mundiales afuera. Lo mismo que Gómez, lo mismo que Balbuena, lo mismo. No pasa por los nombres, pasa por lo que tenemos que entender qué es lo que nos conviene hacer dentro de la cancha. No hay un líder, sí, no hay un líder. Que no haya líder, o todos los equipos tienen líder. Hay equipos que no tienen. Entonces, mecanizar los movimientos. Nosotros no tenemos el mecanismo de los movimientos, entonces nos cuesta todo el doble. Panamá nos toqueteó, muchachos. No, Panamá toqueteó todo el segundo tiempo. Entonces, pero fue porque nosotros dejamos también. Mentira, porque no tenemos. ¿Y por qué no fuimos a presionar, Carlos? No fuimos a robar. ¿Y por qué no tenemos? Pero no te daba a presionar. Nosotros, así de esa manera no te daba. Nosotros salimos a la marca. Yo te puedo mostrar cualquier imagen del partido. Salimos a la marca y no le tocamos al rival. No importa que vos no saques la pelota, pero tocale. Raspás el sentido. Claro, con la mano. Hacerle sentir la marca. Esa jugada. Hay un tiro libre. Déjame terminar. Esta parte no, después te dejo. Hay un tiro libre que es una enseñanza para todos, el que hace la falta a Jiménez, la tarjeta amarilla de Jiménez en la media cancha, ¿se acuerdan? Sí. Entró el Américo, 18 minutos se demoró. Están los 3 mediocampistas de Paraguay están esperando que se mueva la pelota. Detrás de Villasanti
Y ahí estaba Balbuena y estaba el lateral derecho, Velázquez. Estaba solo. Y voy a decir, hey, o lo marca el central, o traerle a tu volante que lo marque, que le hable, que te... hey, a tu espalda, hermano. No, tocaron cortitos, lateral, 2 pases. El siguiente pase fue para ese jugador que recibió solo. La misma jugada del primer gol contra Chile. Entonces, si vos no mejoras, si vos no tenés esa lectura de juego, como miércoles vas a ganar. Podés perder, pero perdéis, pero que el otro sufra para ganarte. Acá no sufren para ganarnos a nosotros. Chile hizo 3 que podía haber hecho 4, 5 también. Un ejemplo de esa dejadez en la marca. Esa jugada que termina cabeceando afuera en la narices de Coronel. Sí. Por eso yo hace rato decía sí y no. Sí, porque ahí ya en la finalización de la jugada era para que Coronel salga y termine manoteando. Antes arranca. Pero antes arranca. Te juro que acabo de ver la jugada antes de venir. No hicieron 12 toques los panameños antes de ese centro. Claro, o sea, y nadie salió a, como dice Carlos, a raspar, a cortar. Cortá. 22 toques hizo Panamá antes de ese centro. Y nadie cortó, nadie fue a raspar, nadie fue a hacer sentir la marca. Tocaste un tema que me había olvidado. Ahora me hiciste acordar. Esa jugada. ¿Sabes cómo comienza la jugada? Centro de la derecha. Sí. Despeja uno de los centrales. Villasanti, no sé dónde estaba Caballero, no me fijé. Villasanti estaba de volante central. La pelota le pasa más cerca a Villasanti que al jugador que recibió en la mitad de la cancha. En el medio de la mitad de la cancha. Entonces vos decís, Villasanti se queda parado. Cuando recibe el jugador de Panamá, ahí comienza a salir. Miren de vuelta esa jugada. Ahí abre a la izquierda y de la izquierda viene el centro que cabecea. Sí. Pero el que tenía, ¿qué te enseñaron vos en el fútbol cuando despejaba una pelota? A chicar. A chicar, salir. Claro, no salen. No sale. Villasanti estaba parado. Cuando recibe el contrario, atención, salí, no salga dos locos. Claro. Cuando el contrario recibe la pelota, ese es el momento que se quedan los mediocampistas, se quedan todos los volantes. Lo único que tienen que dar paso de atrás son los centrales. Bien cafa. Entonces, vos ves esa jugada y vos te das cuenta que no sabemos nada de movimiento defensivo. Por eso cuando viene el centro, cabecea solo el tipo. Pero fíjate, ni siquiera en el centro. Pero fíjate, lo lindo no es por Villasanti, lo lindo de la jugada para ver cómo se desempeña un futbolista que está en la posición de volante central. Cuando la pelota despejada por el central le pasó más cerca a Villasanti que al jugador que recibió. Y cuando recibe el jugador sale a chicar. No, cuando despejamos tenemos que salir. Claro, pero recibió el jugador y ahí recién salió. Al revés. Por eso yo decía que en las dos materias, en la defensiva, pese a que no nos hicieron un gol, pero se vio falencia porque le dejamos tocar mucho a Panamá, y en la ofensiva fui muy resoluto. O sea, en las dos áreas nosotros no resolvemos. Sí. Y el segundo tiempo es una vergüenza de cómo ver pasar la pelota por el pie del rival y no ir a cortar. Y cuando cortábamos, Paraguay abusó muchísimo porque también metió muchísimas pelotas largas. Desde el minuto 2 arranca el partido y Junior levanta la cabeza y ya lo busca largo. Porque los centrales quieren ser lanzadores. ¿Y para qué tienen los volantes? Los volantes tienen que ser eso, no los centrales. No, en todo el partido no te faltó una falencia. En todo el partido no ocurrió. Te faltó una falencia nombrar. La creatividad. ¿Y por qué los otros equipos? ¿Por qué los otros equipos tocan acá y hacen acá? Porque están cerca unos de otros. Claro. Vamos. El famoso reducido. Acá habíamos hablado, Arturo, que le dejamos la tarea ofensiva a los 3 puntas nomás nosotros. No llega a nuestro medio, no llega a nuestros laterales, y eso que acabas de decir brillantemente, todos están juntos. Nosotros estamos a 20 metros de distancia. Nadie sale para hacer una chance. Y si pierde, ponele que encare Enciso y pierde la pelota. Al perder la pelota, Enciso tiene que estar un medio trabando la pelota. Te hago una pregunta, porque tenemos ya las notas. Esto que no se dice en las prácticas, o no se reúnen el técnico y no le dice, yo quiero que se juegue así, porque en tu equipo probablemente el técnico te ponga acá, pero yo quiero tenerte acá, y que el jugador le diga, yo ya estoy hecho de otra manera. Es difícil hacer esto acá y no esto. No, es lo que tienen que hacer. Y no son, cuando vos te dicen en la selección, no es porque ya está hecho.
Totalmente. Sí. Por eso Eso, hay que no, exigirle. mira, hecho para, ¿qué es lo que te pasa a vos? No, y deberían, pero Por eso hay que exigirle. me No, asombra claro, no pasa los cuando el errores técnico- así si el básicos técnico te dice, Arturo, que vamos haz esto, quitando. vos tenés que hacerlo, no podés hacer como Ayer- quieras. Por eso vuelvo a lo mismo. Por más que vos tu equipo citaban haga lo de otra cosa. Villasanti que no salió al momento. Y en Brasil no le ¿Sabes van a dónde se perdonar nota eso, mucho? no creo que él se quede quieto. Yo me en un acuerdo ratito, un no. partido En el de arco se nota Piri y la mucho eso. Mota acá, En el arco se nota mucho. cuando le ponen el técnico en Flamengo y él disciplinadamente se pone la línea, se pone detrás de la media cancha, es un eje Obediente. y vos ves con la pelota, viene acá, viene Eso lo acá corri- y viene acá. Brillante. Obediente. Me acuerdo un partido. Jesús, le corrigió de Jesús Sí. eso, le ordenó Le ordenó. porque Piri era de... Ese, y ese- se eso quedó pasa, ahí sí. y le obedeció. En la final ¿Y por contra qué te- River entró a jugar ahí y No, no, pero Jugaba ahí, 10, 15 ahí minutos, va a 10, 15 jugar, minutos. va a jugar ahí, para eso te pongo. ahí. Totalmente. Esa ¿Y es tu por qué la función. interpretación es distinta? En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsononline.com. Vamos a ir a tu WhatsApp ahí, eso que opina la visión y después vamos a cambiar. Tenemos campeonato de primera, incorporaciones, jugadores que van y vienen. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Vallemí, acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Ñembu. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kento, Chaco, me respaldo Ahora total. por el término, que Colombia no va a pegar un baile, Colombia no va a pegar un baile, Colombia no va... Eso es lo único que escuchás. Agarrá, decirle, vení por acá. Después Garnero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Antes del WhatsApp, una cosa que quería plantear. ¿Y si jugamos ante Colombia, cómo terminamos ayer? 5 en el fondo, 4-1 y a resistir. Porque no sé, con todo lo que estamos hablando, no sé qué podemos hacer. Darle todo el tiempo la pelota a los colombianos, entonces Pero regalarle nomás ya. es que no vamos a competir Ayer, con ellos. ayer Panamá en el nomás. segundo tiempo tiki Por nos eso, hizo. capaz pensando ya en Colombia metió 5 y jugamos Hay así. una no- jugada del arquero que quiero tocar específica, la de vos decías, vos marcabas hace ¿La de rato. Mosquera o Coronel? No, hay una de Coronel. Ah, pase para atrás, antes de la macana, antes de la ¿El macana. segundo tiempo? Pase para atrás, la tiene 1, 2, 20 segundos la tuvo en el pie. 20 segundos. Y eso no Para, está- es muchísimo que el arquero tenga 20 segundos la pelota en los ¿Por qué la pies. tuvo tanto tiempo? Y después se le acerca a Villasanti, ¿Pero por qué la tuvo 20 la segundos? suelta y ¿A dónde estaban los 10 compañeros? Brillante. perfecto, pero digo, Escondidos allá atrás del cartel. termina haciendo un pase de 2 metros, le aprietan Pero ahí no y tiene la culpa. sacala. Pero, Pero Pancho, sacala. ¿para qué le va a tirar si tanto? Vengan a buscar la pelota, ¿para qué le va a tirar? Vos la Nadie tirás se y la acercó dividís. y cuando se Nadie acercó se equivocó en el pase. Y O bueno, sea, el que ese es el segundo, pero recepcionó. El primer error es que nadie le da salida, nadie tiene la personalidad de decir, vení, dámela, Carlos, dámela, quiero jugar. ¿No hay? Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional, comunicate al 510-971-2. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu. Líderes natos 100% japonés y motores diésel. Isuzu invencible por naturaleza. Promociones y beneficios en automotor.com.py. ¿Cuántas instancias decisivas en la Copa América tuvo Colombia en Copa América? Si le suele pasar eso, arranca bien y No, después, ahora yo vi ahí con el 2001 fue su campeón ahora había 2001. campeón Campeón 2001, 2001. campeón Y después, 2001. La última llegó a semifinales, por ejemplo. ¿Y después? La anterior que había empezado ¿Sabes bien, por qué? Porque 2019. exageran demasiado en el toque. No, cuando se alzan, no, aparte de Arturo, se Se alzan, se creen que exageran, son los tienen mejores del un mundo dominio y ahí de pechean. balón de la gran Sí, puta. sí, ellos arrancan bien fase de grupo y después cuando tienen Después que... se creen que son ahí- los top y pechean. ¿Sabes lo que me dijo a mí después del 5-0 en River? Ajá. Un colega colombiano. Lo peor que nos pudo haber pasado es hacerle 5 goles a Argentina en el Monumental. Se creen los reyes del... No. Ahora van a pasar un tiempo para que recuperemos lo que somos. Pero esa selección jugaba, No, volvemos otra vez. Yo te Esta digo lo que también me juega dijo muy bien, Fabián Esta Brusone. juega muy bien. Vos sabés el nombre de mi querido Fabián. Cuando me dijo, esto fue un mal
nos creíamos dueños del mundo. Hoy no pega a ser nice y declaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty con la garantía de la cooperativa Shorty. Pensó el 10 de la selección argentina putearle al arquero Goicoechea. San Filipo, que le dijo, ¿y vos? ¿Y vos le parece San Filipo, Pancho? Mi idea, fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía y son geniales. Mi idea es el número 1 en el mundo y tu hogar representa Distribute Britain S.A. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga por 150.000 y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Bemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores, General Día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. San Filipo no a título personal, la crítica nomás te lo estoy diciendo, no en lo personal con Francisco. Hablo cuando le tuvo que entrar Bilardo. Se armó un quilombo en la televisión. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control Los Yuar. Dice nuestro colega Gustavo Sada, comandante, si en la Copa no estamos así preocupados lo que viene en la eliminatoria. Podríamos sumar con suerte 3 puntos. Septiembre Uruguay, después Brasil, después Ecuador. Ahí están los primeros partidos. En el mes de papá y el mes del rally, aprovecha los descuentos vigentes del 27% de las cubiertas Yokohama, disponible en todas las medidas de la Geolander MT. Consulta al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Vení a Bristol y aprovechar los precios imbatibles para papá. Hasta 50% descuento en todos los productos, una cuota de regalo. Participas en la promo 3.000 millones de sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Por eso que tenía cara fea aquí ayer, la televisión. Porque estamos viendo ahí para nosotros viendo. Que decir cara fea. Y porque vos reflejaba la cagada que se hacía en la cancha. ¿Qué tal si este año sorprendemos a papá con algo que lo haga sonreír? En Erimar ofrecemos la mayor variedad de accesorios para que puedas equipar su vehículo. Papá, felices con Erimar, lo que la fábrica no te dio. Creo que todos teníamos cara fea. No, pero lo que ve, pues vos lo que estás viendo. Le reúno con Garnero y le digo, Garnero, elimina capé. Él no puede decir, seguimos creciendo. Vamos a tener un poquito más de buena onda, buena ambiente. Seguimos retrocediendo en el fútbol. Involucionamos. Así mismo. Involucionamos. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza. Por compras de 200.000 guaraníes participas del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio. José Coafer, creando tendencias. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.du.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Lo que sí yo veo que se perdió ese aplomo que teníamos antes y que incluso lo transmitíamos los rivales, es decir, el rival decía, vamos a jugar con Paraguay, nos van a cagar a patadas, ¿verdad? O sea, tomándolo bien y tomándolo mal, pero transmitíamos respeto. Hoy es como antes nosotros lo tomábamos a Venezuela. Vamos a jugar con Paraguay, 3 puntos adentro. Así nos ven. Nos volvimos flojitos. En todos los aspectos, en todas las líneas nos volvimos flojitos. No juega con aplomo Paraguay, no mete lo que tiene que meter. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Automóvil y Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supli. Papá merece un regalazo hasta el 17 de junio con tarjetas de crédito Bancob. Ahorras 30% en todas tus compras en tiendas deportivas, peluquerías y más. Anda pensando el regalo ideal. Bancob crece desde la raíz. Acá falta Rodrigo Canciano. ¿Quién falta? ¿Qué es lo que me mira? ¿Cómo para qué o qué? Para cuando Carlos quise hacer la pizarra y yo pueda explicar lo que él explique. Para que filme. Acá, ese acá, que no tenemos. Ese acá no tenemos nosotros. Y todos tienen. Vos ves, y no hay comienzan y repiten la historia. Yo no digo lo fúnebre, porque ellos hacen de memoria eso. Eso que se ve es de memoria. Para ellos es el pan nuestro de cada día.
La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Estaba así con el fútbol inglés, con Serbia. Primer tiempo me gustó, ¿Y segundo? pero yo creo que llega a semifinal. No. Estoy Así seguro estaban ustedes. Y yo le duda. anticipé acá lo quise. Me acordé de vos. ¿Serbia? Hacía fuerza que no empate, porque si no teníamos que soportarte acá. Y que es cierto, y yo pensé, vos tenés para dedicarte. ¿Vos sabés qué? Así los ingleses. Me sorprendió a No, mí. ninguna duda que llegue a semifinal. Esto estoy seguro. Semifinal. Al momento de seguir una carrera universitaria pensada en La Serrana, busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Ahí tenés un caso, juega menos Foden a la izquierda porque tiene que jugar a la izquierda y saca a la derecha. Si no corrige eso, va a sufrir Inglaterra. Todas las buenas historias comienzan ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad tu gran futuro. Concasa, construyendo historias. Este domingo 3.150 millones en premios, 1.900 millones el poderoso. Duplicamos el grandioso y sale 5 años de sueldo y aguinaldo para una persona. CNT, el poder de cambiarse por emoji. Seguimos. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 13-4. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y proteger lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si no puedes acercarte a La Ferré se acerca a vos, Capé. Nueva sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Energy Gas. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores: queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Y su seguros Chaco, Mariscal Ovejas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único, chorizo parrillero pizza, probaste, ¿te gusta? Ayer repasábamos lo que hizo Colombia ante Bolivia, con imágenes incluso en el programa de la noche en Telefuturo, pero para repasar, en realidad no puso todo su equipo titular, hizo varios cambios. Colombia, si uno se imagina lo que presentaría en el debut ante Paraguay. Por ejemplo, los centrales fueron Mina y Cuesta, que ellos no vienen siendo los titulares. El lateral izquierdo Machado no viene siendo titular. Lerma estuvo acompañado de Richard Ríos, que es otro que no suele ser titular, Richard Ríos. Después Díaz, Rodríguez, Arias y el 9 Borja tampoco. Exactamente. No es titular, y ayer jugó. Córdoba fue el titular. Córdoba tampoco viene jugando. Por eso. Esa es la gran promesa que tiene Colombia, Córdoba. Más o menos 5 nombres diferentes de lo que puso ante Bolivia. Uno imagina que jugarán ante Paraguay. ¿Quiénes salieron de Olimpia? Porque no vamos a dar todo el momento así, pues ya hay Pucumaina. Y lo que fueron el ateniense, Diego Torres, Quintana. Y no puede hablar Diego Torres. Y yo creo que ya están liberados ellos. Con Manuel Romero la vez pasada hablamos sin problemas. Y Sebastián Quintana. ¿A dónde? A Trinidense. ¿Los dos trinidenses? Los 3 juntos. ¿Quiénes son los 3? Y Diego Torres, Quintana y Romero. Y Matías Almeida también salió, pero no se sabe dónde va todavía. No lo van a tener en cuenta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Cómo te va, Marcelo Palau? Arturo, todo bien, un gusto saludarlo. Bueno, las sensaciones iniciales en Tacuaré, va acostumbrando ahora. Contanos, Marcelo Palau. No, en lo personal, feliz, contento de haber logrado tener esta primera oportunidad como entrenador profesional y nada, ya preguntando todo lo que son detalles, ajustes, tema de lugares, canchas, materiales, etcétera.
para poder arrancar el miércoles en la tarde. Tenemos planificado empezar, así que bueno, ultimando detalles para el inicio. ¿Y qué venía siguiendo Marcelo Ataqueruy para conocer lo que hay en la casa, lo que se fueron y lo que vienen? Sí, en realidad, no específicamente en Tacuarí, pero sí yo sigo mucho el fútbol paraguayo, esperando, bueno, también sabiendo que el deseo que tenía de empezar a dirigir. Bueno, generalmente los jugadores los conozco a su mayoría, los entrenadores que tenemos en el medio local también, o con algunos fui compañero, con otros me ha tocado enfrentarlos, con otros me dirigieron, así que el conocimiento es amplio en lo que es el medio local, y bueno, después sí que se dio la posibilidad de estar nosotros al mando de Tacuarí, y obviamente me puse un poquito más en lo específico, fuimos a ver también los chicos en la juvenil, le dimos el último partido ahí con Ameliano cuando bueno, ya estábamos designados, y nada, ahora esperando los últimos detalles con qué plantel vamos a contar en el inicio de la temporada, porque bueno, sé que muchos chicos salían, algunos pidieron salir, otros terminaban contrato, pero bueno, nosotros ahí en eso ya no tenemos mucho que ver, porque bueno, el semestre anterior no estuvimos y dejamos en manos de la dirigencia ese tema. Sí, bueno, con la gente que en principio va a llegar, obviamente sí tuvimos que dar ahí el visto bueno y dar nuestras opiniones, así que nada, esperando el detalle con cuántos jugadores y con quiénes vamos a empezar el miércoles. Marcelo, aprovecho para saludarte y desearte éxito en esta primera etapa como entrenador principal. Habíamos hablado con Nito Vera y con Reyes, y nos habían marcado que bueno, hay una cantidad de jugadores que van a salir, seguramente vos estás al tanto, y en la búsqueda de esos refuerzos, esas incorporaciones, ¿en qué puesto del campo, en qué línea del campo estarían buscando precisamente, Marcelo? Sí, bueno, hay varios muchachos que salen. Lo que sí, bueno, un poco lo que hablamos era que acorde a los que estuvieran de salida, tratar de compensar esos lugares que van a quedar vacantes. Y bueno, el lateral izquierdo, sé que se está buscando, volante central, número 9, bueno, arqueros creo que ya están cerrados, contratados. Hay 3-4 chicos que también ya se han filtrado ahí en la prensa, que ya también están cerrados y empezarían el miércoles con nosotros. Pero bueno, creo que las prioridades hoy son el lateral izquierdo. No sé si parece que alguno de los chicos había pedido la salida o estaba por salir. Y bueno, y el número 9 que también, que son difíciles de conseguir. Así que bueno, están en esa búsqueda, en lo prioritario. Marcelo, con relación a volantes centrales, ¿estás buscando también, interesa a Gastón Gil Romero? Sí, Gastón fue uno de los nombres que surgió por parte de la directiva. Creo que algunos de los muchachos también que fueron compañeros de él en Guaraní el año pasado, creo que le habían hablado tanto a Reyes como a la gente que maneja las contrataciones de él. Obviamente me pidieron mi opinión y bueno, yo lo tuve de compañero, lo conozco como persona, como profesional. Obviamente si logramos tenerlo sería de gran ayuda, de gran suma para el plantel, pero creo que hasta ahora todavía no se ha finiquitado, al menos no estoy enterado, pero bueno, ojalá que podamos contar con él. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo, éxito, muy amable. No, un gusto, a las órdenes como siempre. Gracias, Marcelo. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Y no se iba y pita de Cuyaba. Seguramente va a salir. Él había preferido quedarse, incluso había tener. No es que va a salir. Quizás para el mercado de mitad de año. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. Ahora se abre sí así, Julio. Ahora llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de los artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Enseguida aparece Hernando Servicio Garnero. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y
lo más valioso, tu hogar y familia. ¿Aún no sos asegurado? Ingresa a rumbos.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. 1312. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Bolivia va a terminar el 1 de noviembre de su estadio. Y para hacer sede de la final debería, pero... No, eso debería. El regalo ideal para papá está en Electroban. Opera Tokio en 16 cuotas de 268.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Vamos con el técnico Guerrero. La verdad que nosotros veníamos con unas urgencias respecto a resultados, a goles, y creo que este partido tiene que haber servido como para poder descomprimir un poco, que encontremos un poquito más de tranquilidad para poder resolver. Fue un partido donde por momentos controlamos el juego, por momentos el rival nos quitó el balón. Fue un partido bastante parejo en situaciones, nosotros generamos alguna situación clara que no pudimos ampliar, pero en definitiva la verdad que necesitábamos un triunfo y lo más importante para nosotros era terminar con el arco en cero y ganar. No soy quien como para opinar del rival. El rival es un rival que tiene una idea de juego muy clara, se nota a los futbolistas convencidos y va a ser un rival muy difícil seguramente. No me sorprendió, sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo de estas características y obviamente que en este juego el que saca ventajas, el que tiene la oportunidad de abrir el marcador en partidos tan peleados y parejos, juega más tranquilo y ve las cosas de otra manera. Entonces me parece que nosotros al lograr el gol quizás por momentos no pudimos y no supimos controlar el juego, le dimos mucho el balón al rival, cosa que tenemos que corregir, pero cuando lo controlamos pudimos dominar, pudimos generar situaciones, tuvimos varias muy claras que lamentablemente no pudimos ampliar el marcador, que obviamente nos hubiese dado mucha más tranquilidad. No, Miguel viene cargando algunas pequeñas sobrecargas y la verdad que yo particularmente preferí que no intervenga hoy para que esta semana que viene tenga toda la semana completa como para poder entrenar a la par de los compañeros y que esté disponible para la semana que vamos a tener bastante exigente dentro de unos días. Vamos mejorando, que vamos creciendo y vamos a estar preparados para una competencia muy difícil, como nos tocó una zona muy difícil, pero estamos preparados como para afrontar compromisos de envergadura mucho más complejas como va a ser los dos primeros que tengamos en Copa América. Estoy convencido de que nosotros podíamos estar mejor de lo que estábamos y esto ojalá nos sirva para ratificar confianzas, seguridades que todo futbolista necesita. Así que vamos a tratar de aprovechar este triunfo para descomprimir un poco y obviamente afrontar un torneo muy, muy difícil como es la Copa América. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. ¿Cómo te va, Troadio? Hola, don Arturo, buenas tardes, un saludo cordial para vos y para toda tu audiencia. Bien, gracias a Dios. Hablarnos la planificación de Sol para el clausura. Sí, hoy empezamos los trabajos de reacondicionamiento físico en la mañana habíamos iniciado, ahora en la tarde nuevamente tenemos planificado entrenar, un trabajo exigente, de base, normal, para lo que va a ser el torneo clausura. Bastante bien, gracias a Dios, ya con algunos futbolistas que se acoplaron a partir de hoy también. Troadio, ¿quiénes son las caras nuevas que hoy ya se presentaron? Hoy ya se sumó Bernardo Medina, Alquirino Jiménez, Juan Ojeda, son los tres futbolistas que se sumaron hoy día. Troadio, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. ¿Interesa Rodney Pedroso, lateral por izquierda? Sí, está bueno, le pasan una lista de futbolistas que están por ahí, que salieron de sus respectivos clubes y sí, se nos pasó Rodney.
Hay una lista extensa de futbolistas, pero eso también está pendiente a la ida o no nuevamente de Gastón Benítez a Nacional, ¿verdad? Porque nosotros tenemos ahí a Gastón Benítez, le tenemos a Ever Cáceres, en alguna necesidad también lo utilizamos a Fernando Díaz. Eso dependemos de lo que pase con Gastón, ¿verdad? El presupuesto, Truadio, está hecho en sol, no se puede romper presupuesto, esto se dispone, dice la dirigencia, y esto es lo que tenés. Sí, obviamente nosotros sabemos de que el club maneja un presupuesto, se nos ofrecen futbolistas y bueno, nosotros el arreglo ya dejamos en manos del presidente, ¿verdad? Nosotros pasamos una lista tentativa también de futbolistas que por ahí nosotros manejamos informaciones que quedaban libres y bueno, se está haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, para tratar de traer buenos profesionales en las posiciones por ahí que quedaron un poco o donde más necesitemos, ¿verdad? Nosotros se fue un jugador muy importante como Franco Aragón, necesitamos suplir ahí la ausencia de él. Se fueron futbolistas en el caso de Santiago, el caso de Ortigosa, el caso de Berlis Aquino, también fueron tres delanteros que dejaron la institución. Trataremos de por lo menos uno o dos futbolistas sumar. Estamos en negociaciones con algunos que por ahí hasta que se concrete tampoco queremos dar nombres, ¿verdad? Para tratar de cuidar un poco eso, porque muchas veces sucede que uno habla con determinados futbolistas y salen al paso otras instituciones, entonces queremos tratar de cuidar un poco también eso, ¿verdad? Pero estamos por buen camino, con lo que tenemos nos sentimos tranquilos, nos sentimos bastante bien también, porque obviamente con lo que habían demostrado en la parte final del torneo, deja determinada tranquilidad al cuerpo técnico y a todo el club también, ¿verdad? Troadio, Marcelo González ya está confirmado, él está para cerrar con Sol. Sí, él ya está confirmado, hoy día tenía que digitar su salida, creo, de Nacional, por eso todavía no entrenó con nosotros. Bueno, Troadio, seguiremos charlando. Gracias, Troadio, muy amable como siempre. No, por favor, me aturo a las órdenes cuando guste. Adiós, gracias. Troadio Eduardo. En la cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Con Alpecin C aumentas tus defensas, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad Fapasa. Billetera personal ahora es Personal Pay con más beneficios para vos. Aprovecha y recarga tu tarjeta más con 20% reintegro. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Tus electrodomésticos deben ser Jan la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Nuevas y mejoradas nastas de Shell con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior. Shell mejor por lejos. El cómodo puntero del campeonato de la intermedia Recoleta 31, que está segundo a Carapegüe, presentó a su técnico Maldonado. Rubén Maldonado. 24. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Hugo Marcelo Velares, el nuevo técnico de San Lorenzo. ¿Quieres sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral es posible, porque sorteamos 100 premios, estadías efectivos, vales de electrodomésticos y más. Todas tus compras desde 50.000 guaraní generan cupones electrónicos. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Recoleta tiene 31 y el segundo a Carapegüe 24. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. WhatsApp 0982-475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Disposición del técnico de Libertad, Tito Villalba. Ya conoces los nuevos cables Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con respaldo y garantía de Electropar. ¿Cómo te va, Diego? Muy buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Diego Vila? ¿Cómo andás? Contanos el ambiente, Libertad, título, la pela, contanos. Bien, tranquilo, la verdad que contento por lograr un título más con Libertad. El ambiente siempre es bueno en el club por el logro que está consiguiendo, así que eso es sumamente positivo y bueno, contento con el grupo que tenemos también. Y bueno, ¿y cómo se logra esa afinidad en línea defensiva? Jugando, permanencia, la permanente presencia, la básica presencia de los mismos en el fondo. Sí, así mismo, tener la continuidad que uno siempre busca y vos sobre todo
tener una buena comunicación con el compañero de al lado para poder estar bien parado, de sentirse seguro de que cuando uno va a cortar, que el otro va a estar ahí cubriendo en caso de que el rival que sobrepase, y bueno, ayudando uno a otro, y eso creo que son fundamentales. Y bueno, el grupo siempre se comunica dentro del campo de juego, eso hace que faciliten mucho las cosas. Con relación a de Libertad, como que se le iba el campeonato y lo lograron. ¿Qué pasaba en ese momento, Diego? Sí, por el momento, sí, nosotros teníamos un colchón de puntos importante de ventaja ante el perseguidor, y bueno, en 2 partidos más o menos como que se nos pusieron igual puntos, pero nunca nosotros no sobrepasaron cuántos puntos, siempre estuvimos ahí arriba, y bueno, no nunca pasamos a ser segundo en cuanto a puntos, pero el equipo, a pesar de esos tropezones que tuvimos, pudo sacar adelante todo, y gracias a eso se dio todo al final del torneo, y eso hizo que sea un poco más emocionante también el campeonato. Diego, cuando arrancó el torneo decíamos, es una incógnita cómo se va a comportar en el Fondo Libertad porque no está Barbosa, pero tomaste vos ese, me parece un poco el toro por las astas, como se dice, tomaste el mando de la defensa, ya sea con Cardoso o con el que te tocó jugar, y realmente se te vio en un torneo de manera impecable, o sea, fue creo que uno de tus mejores torneos Diego. Sí, así mismo, o sea, digamos que con la ida de Barbosa se traería a un jugador importante ahí en esa zona, porque era un jugador muy temperamental, un jugador muy fuerte en la marca, y también tenía goles, y bueno, nos ayudó bastante el torneo pasado, y bueno, pero también confiaba en los compañeros que estaban, porque eran buenos jugadores que por ahí no tenían oportunidad por como te digo, el rendimiento de Barbosa era muy bueno, y bueno, también los compañeros que tocó entrar ahora lo hicieron de la mejor manera, y bueno, aportaron los suyos, y creo que gracias a eso se pudo también salir adelante y conseguir un campeonato más. Diego, y para agregar lo que te decía mi compañero Francisco recién, la salida de Barbosa, también pasó con lo de Martín Silva y Morínigo, que salió un jugador importantísimo, en los cuales a ustedes los centrales le da una tranquilidad, un respaldo enorme, y entró Morínigo, que era una incógnita porque hacía mucho que no jugaba y no sabíamos cómo iba a rendir, y rindió en un alto nivel, y eso les dio muchísima tranquilidad. ¿Lo viste así? Sí, así mismo es. Sabemos que ahí en la parte de atrás en el arco le perdimos a Martín por la lesión, y bueno, viéndolo también a entrenar día a día a Morínigo en entrenamiento, ya se destacaba mucho, y nosotros les hablábamos mucho a él y le decíamos que en cualquier momento iba a tener esa oportunidad, que era un gran arquero y que tenía muchas condiciones, que atajaba bien, y aparte de eso también juega mucho con los pies, y eso ayuda bastante al esquema de lo que quiere el profe, de lo que tienen los jugadores nuestros. Así que un chico que la verdad creció bastante, tuvo un año, un campeonato muy, la verdad que bastante bueno, que lo llevó también a ser convocado, llamado a la selección, y bueno, lo está aprovechando de la mejor manera, y bueno, esperemos que pueda seguir así adelante y pueda darle mucha más alegría más. Muchísimas gracias, Diego, lo mejor para vos, muy amable como siempre, Diego, gracias. Muchas gracias a todos, abrazo grande. Igualmente, digo bien. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamionero, tractor Bistoni, pedidos al 018319720. Conoce más en bistoni.com.be. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. ¿A cuántos días estamos de Colombia? La próxima semana, 8 días, 8 días, de hoy a noche. Exactamente, de hoy a noche, ¿cómo se dice? No vamos a hablar de vallenato ni nada con ¿cómo se llama? Londonio. Con Londonio, vamos directamente futbolístico. Va con la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre así, filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.be. 1326. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y
Corea, Avenida Ucibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. 2 locales, Casa Central Ucibeyala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Hoy parece que si vos y Colombia, Brasil, el que más preocupa es Colombia. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Solo que Colombia es impredecible, no sabe cómo va a jugar. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniendo un extra de motivación. Ingresa a aposta.le, Apostala a ganar lo cambia todo. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo hogar. Contactanos al 01826684885. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Lumo. Descubrí la nueva colección de Lumo y unite al legado vos también. Porque ser padre nunca pasará de moda. Lumo desde 1980. 1328. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Hoy tenemos 2 partidos en la intermedia. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Independiente Colegiales 17. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Rubén Encarnación 1930. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. ¿Y ya practica con Cerro? ¿Cuándo va a practicar con Cerro, Derli Rodríguez? Desde hoy comienzan la parte de las pruebas médicas, físicas, y el viernes están viajando pero a no le presentaron a pues y oficialmente todavía no lo anunciaron. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. Cuando compras Lactolanda llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Estuvo en el grupo de la mañana de Derlis Rodríguez, en el grupo de las 8 de la mañana, y otro grupo que se presenta por la tarde, y mañana a la tarde de vuelta practican a las 16. Porque está recuperando lastimado, hay que saber cuánto tiene más Lucas Quintana. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad de encontrarnos en el mercado de San Lorenzo y en Ruta 1 Capitán Thompson. Seguimos en redes sociales @el Ahorrazo Supermayorista. Cuando venga Lucas Quintana va a ser el reemplazante de el Pulpito Duarte. Sí. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual, te contamos que en el mes de papá, solicitando un crédito desde los 15 millones o tarjetas de créditos, llevas un neceser de regalo. Redes sociales como Caja Mutual. Directamente al grano. ¿Cómo te va, César Augusto? Buenas tardes. Hola, Arturo. Buenas tardes. ¿Cómo están por allá? Bien. César Augusto, ¿cómo viste tu selección Colombia? Nosotros ya vimos la nuestra, ya calificamos. Ahora lo tuyo. Primer rival de Paraguay, Copa América, Colombia. Bueno, Colombia llega muy bien, llega a la Copa América con 20 partidos sin perder en la era Lorenzo, con un promedio de rendimiento del 83%, 23 partidos en total, si agarramos un amistoso dirigido por Héctor Cárdenas y los 2 últimos en la era de Reinaldo Rueda. Es un equipo sólido en defensa, que tiene buen manejo de pelota, que ataca siempre, que llega a posición de gol, con muchos hombres en función ofensiva, que tiene un promedio de 1.85 goles por partido, que eso en Colombia no se veía desde la época de Maturana en 1994, y es un equipo compenetrado, sólido, de amigos, donde Lorenzo no solo ha ganado la batalla como entrenador, sino que ha recuperado jugadores muy importantes como James Rodríguez. La característica del fútbol colombiano es exagerado toque. No sé si me refiero bien a cómo juegan. Hoy le agregaron contundencia, y de qué manera. Arturo, se me perdió momentáneamente la comunicación. La identidad colombiana es sucesivos toques, con buen dominio de balón, carente de gol. Hoy se puede afirmar que Colombia sí tiene gol.
Sí, y no tiene esa característica de exagerado toque. Viste que España, en el primer partido de la Eurocopa ante Croacia, ganó 3-0, pero solo con el 46% de posesión, superando 136 partidos donde siempre la posesión fue de España. Pues bien, Colombia siempre tuvo esa característica, pero era un toque exageradamente lateralizado. Este equipo tiene posesión, tiene manejo, tiene jugadores muy técnicos, pero es mucho más frontal, mucho más directo en el ataque, y eso le quita posesión a la hora de la evaluación en cuanto a tenencia de pelota. Paraguay no tiene definido equipo todavía en la Copa porque sigue probando Garnero. El técnico Ernesto Lorenzo ya tiene el equipo listo para el debut. Nombres digo. Lo tiene listo, pero yo te lo daba el viernes, tal vez, el viernes creo que fue. Está muy claro el equipo para nosotros, pero habrá que esperar, no hay lesionados. El equipo está bien, el equipo viene de ganarle 3-0 a Bolivia, 3 goles en el primer tiempo, tranquilo en el segundo tiempo. Lo que me sorprendió preguntándole esta mañana a Gerardo Noguera es que no estaban en la titular de Paraguay ni Gustavo Gómez, ni Miguel Almirón, ni Julio Enciso, y me sorprendió eso. Pero si quieres te doy el que creo que va a ser el equipo de Colombia. ¿Cómo no? El equipo colombiano jugaría con Vargas en la portería, Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí y Mojica, Lerma, aquí viene la duda, Ríos o Mateus Uribe, Arias, James, Díaz y Borré. La única duda es ahí en ese segundo interior, que podría ser Mateus Uribe, que fue otro jugador que recuperó Lorenzo, porque estuvo casi 3 meses por fuera de canchas por una lesión, o Ríos, el de Palmeiras, que anda en un extraordinario momento. Cuando hablamos de lo que quiere el técnico y de los jugadores en la respuesta que le da, no es mucho hablar, el equipo ya sabe que juega César Augusto. Sí, ya sabe. Además, mira un dato curioso. El primer partido que dirigió el técnico Lorenzo fue contra Guatemala en septiembre del 2022, hace un poco menos de 2 años. De esa convocatoria hay 16 jugadores en esta lista para Copa América. Es decir, que se ha mantenido con una base muy sólida y muy grande. Y de la formación titular más suplentes, de 16 jugadores que actuaron en ese partido, no están hoy Falcao, Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina como titular. De resto están todos. O sea que es un equipo que se ha mantenido muy firme, muy sólido, en contra de algunas críticas injustificadas, a mi parecer, y ha logrado darle una idea de juego, un sentido futbolístico, una manera de moverse dentro de la cancha que está muy identificada. ¿Te preguntaste para vos qué le pasa a Paraguay? Sí, me pregunté porque la verdad es que me sorprende un poco lo de Paraguay, aunque si uno mira los últimos resultados, bueno, vienen de ganarle a Panamá, yo no vi muy exactamente el partido, lo vi apenas por momentos, pero salvo el resultado frente a Chile, el 3-0, hay un empate contra Chile, una derrota con Colombia 1-0 en los últimos 5 partidos, y el empate con Perú, que dentro de todo no me parecen malos resultados. Está perfecto, César Augusto, seguiremos charlando ya cada vez más cerca de lo que será el debut de Colombia, tu país y el nuestro, en Copa América. Un abrazo, César. Arturo, un abrazo y siempre a la orden. Gracias, César Augusto London. Regalarle a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Sumir Living o cualquier producto Koala, te regalamos una cuota. Además, hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. En Punto Farma estamos mega en línea. Hoy lunes tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Llamando al call center más famoso del país, 6161-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se despertó a las 4 de la mañana en el estadio. El inglés. Sí, el inglés estaba dormido. Se quedó dormido. Se hidrató demasiado. Para los dolores menstruales, Quitadol Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de la ASCA, nuestra calidad, su seguridad. Hay alguien que eso jamás le va a ocurrir, ¿verdad, Vito? No, jamás.
Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.pe. 1335. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Enseguida vamos al WhatsApp de Víctor Villalba porque la afición deportiva tiene la palabra. La Nasta Grid 95 de Petrobras cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor, ahorro en mantenimiento y mayor vida útil. Grid 95 de Petrobras. Decide bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Empezamos 0971 1080 10. 1080 10, pero hasta 20 segundos. Hasta 20 segundos. Y ya veo que desde temprano en realidad hay un montón de audios que imagino tienen que ver con la selección. Empezamos el repaso, por favor, brevedad posible. Hasta y con respeto segundos. también. ¿No? Y sí, que no se desubique. Bueno, empezamos. Para el niño va mi pregunta. Niño, ¿qué le quedaría mejor a esta selección, a esta generación? ¿Generación Flan o generación T naranja? ¿Qué es lo que le pasa? Ayer dijo algo así, ¿vio? Sí, justo no vino hoy, Jorge. Desde el 19 al 23 de junio, descuentos increíbles al contado hasta en 15 cuotas en todos los productos de la marca Yan de calidad superior. Te esperamos en Boyana y Músicos del Chaco. Llámanos al 569-9000. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tokio te invita a ponerte la 10 comprando un Smart TV Tokio, te llevas la camiseta oficial del Albirroja. Y comprando otros productos te llevas auriculares y termos edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Ningún jugador va a venir a romperse la pierna gratis. Y este técnico no tiene prestigio. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo, con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo, yo elijo Baterías Barta, un golazo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación, contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online, en más de 1000 slot, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. ¿Qué tal, señores? Para el comandante va la pregunta. Si Garnero le conoce demasiado bien a Aguilar y el estilo de juego perfecto de Garnero es con Aguilar, ¿por qué sigue siendo el barbudito nuestro arquero? ¿O no va a tener Aguilar posibilidad de ser titular para la selección? En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Algemí, acceso sur, casi perpetuo socorro, Niembe. La decisión la tiene el técnico y tomó la decisión. Coronel es el titular. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. 85 años de oficio, Paraguay le va a tapar la boca a todo el mundo, le va a tapar la boca a todo el mundo. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Y ojalá llegue ese momento. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Coolpe y los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 0981-434-732. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu, líderes nato 100% japonés y motores diésel. Isuzu, invencible por naturaleza. Buenas tardes, señores. ¿Pero qué proponen ustedes? ¿Cambio de entrenador otra vez? Pues no puede ser que el entrenador ese sea el problema. Demasiado pecho frío son estos jugadores. Ya mismo declarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorti. Si no te olvides el auténtico chorqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Bis con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditivada 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Llena tu tanque y la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. A nada nos jugamos, no podemos pretender ganarle a algún seleccionado mínimamente preparado, a nada. Y quiero decir que
no sé qué carajo hace ahí bajo los 3 palos. ¿A quién es lo que le putea? Al arquero. Como si fuera que él nomás es el culpable. ¿Otro? El problema de la selección es mental. Pero es una idiosincrasia ya paraguaya el achicarnos. Nosotros permanentemente nos achicamos. No hay garra guaraní, no existe. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se entienden con Control Hot Passion. Control Los Duar. En el mes de papá y mes del rally, aprovechar los descuentos vigentes del 27% de las cubiertas Yokohama. Disponible en todas las medidas de la Geolander MT. Consultas al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía el grupo Toyotoshi. Y bueno, comandante, por lo que veo, solamente la audiencia va a clasificar al mundial. No, ustedes no clasifican al mundial. Venía a Bristol y aprovechar los precios imbatibles para papá, hasta 50% de descuento en todos los productos, una cuota de regalo. Participás de la promo 3.000 millones de sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Claro, si cambia de actitud puede ser, ahora no. Con Erimar, con tarjetas crédito Itaú, 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses hasta el 13 de julio en tapizados de cuero, 10% de descuento. Papá felices con Erimar, Erimar, lo que la fábrica no te dio. José Coaper lleva mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participás del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio. José Coaper creando tendencia. 1343. Huir a tiempo no es cobardía, profe Garnero. Que se vaya bien nomás y que entre el profe Quise. Que alguien de la APF escuche esto. Necesita de plantel que entiendan, que tengan integridad y pertenencia. Eso le va a dar el profe Quise. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Ambareque, Petén, Tahuá, Coronel Oviedo, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar, sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal, Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35%, juegos de baño, griferías y mucho más. Cantabria S.A. Mientras siga el chonguismo en la selección, vamos a seguir siendo los a nadie de Sudamérica por muchos años más. No nos vamos a ir al mundial si seguimos así. Éxito, muchachos, excelente programa. Pásate de Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Escuchen la entrevista con el Tata Martino que le hizo papá Parrilla. La diferencia entre los jugadores que estaban en aquella selección del Tata y los que están el día de hoy. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea pollos amanecer de Granjeros Campo 9. Automóviles Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora a través de Banco puedes cargar tu billetera Tigo Money desde cualquier banco o entidad financiera a través de una transferencia. Si tenés Tigo Money también puedes transferir a cualquier entidad. Banco crece desde la raíz. La selección de Argentina de Pastore y María, Messi y compañía. Esa que entraba perdiendo 1-0 por la presión en contra que ejercía la gente y la prensa. Así mismo estamos ahora acá. Mental es el problema en Paraguay. Demasiada presión en contra tenemos. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Es una lástima la falta de seriedad en el manejo de la selección. Realmente es vergonzoso. Mientras Horacio Carte meta mano ahí, no vamos a clasificar más ni a torneo de truco. Este domingo 3.150 millones en premios, 1.900 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso y sale 5 años de sueldo y aguinaldo para una persona. Cinetel puede cambiarse por Emoy. Paraguay, Ecuador, Chile, Paraguay, Canadá. Amistoso, ¿no? Oye, el calendario. Sub-20. Cuadrangular.
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos, por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 099-4603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Jerarquía y personalidad. Nada más. Saludo a la mesa. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Si no puedes acercarte a La Ferrer se acerca a Bosca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferrer. Y se fue ya Luis Riveros. Y él es uno de los que está para dejar el... No, se va de Cerro, pero está acá o dónde se fue. Imagino que... Sería interesante hablar con Luis Rivero para Lecha. Para Sebastián no tenemos tiempo. Luis Rivero, delantero de Cerro. ¿De dónde vino él? Y él vino de Chile, pero no, en su momento casi no habló tampoco, en realidad. Porque recuerdo en Chile estando lo buscamos mucho y no había caso con él. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228, al WhatsApp 098-4443-332. Energy Gas, saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí Jugo Zuco y su seguro Chaco, Mariscal Opejas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único chorizo parrillero Upisa, probaste, ¿te gusta? Paraguay, la niña bonita de las Américas. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Nuestro medio, un fiasco que contra Colombia y Brasil, Dios nos guarde libre. El pack Fortín etiqueta negra de 1 litro viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comecipar. Personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Ahora llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de los artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Comandante, vos sabés que el León Guaraní se convirtió en el gato del grupo Sonora Dinamita. A nadie. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Buenas, una pregunta para el profe Quise. Richard Sánchez, ¿qué aporta en la selección? Tantas veces ya fue llamado, nunca aportó para mí, nunca aportó nada. Quería escuchar su opinión, profe, por favor. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Richard es un jugador para cuando tenés la pelota, cuando no tenés, no, y debería jugar donde rinde es de volante central. En ese caso, debería tu volante central retroceder con los dos centrales y seguir jugando de esa manera como hizo con Olimpia. Pero si no, no tiene perfil, lo pusieron de volante por detrás de los puntas en algún partido, volante por izquierda, y no encontró un rendimiento acorde para ponerlo. Yo creo que es... Berizzo fue el que más lo usó y claro, de media punta llegó a usar Copa América 2021. No es su perfil. Él necesita mucho espacio para... Es comparable con Matías Roja para dar un detalle de similitud de jugadores. Arturo Mesa, estos jugadores en un 80% no tienen hambre. Son muy conformistas. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. El regalo ideal para papá está en Electroban. Celular Samsung A15 a 15 cuotas de 220.000 guaraníes. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Me encantaría que el profe Carlos Quise ocupe el lugar de Garnero. Lo único que no me va a gustar de él es que al primero que le va a convocar
es a Cecilio Domínguez y a Iturbe. Y los dos ni Purenda y Huacay. ¿A quién le va como usted dice? Cecilio Iturbe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, si andan bien, ¿por qué no? ¿Y por qué no le va a convocar? Vos fíjate lo que pasó con Delhi para ir redondeando, porque enseguida vamos a ir a Rubén Maldonado, que fue presentado en Carapeguá. Delhi González, ayer te tiró 2 veces. Ayer entró, sí. No, pero se tiró las 2 veces. Sí, claro. Pero es un jugador con el perfil de Delhi ideal pero para tenés que aprovecharlo de otra manera, sí. Pues. Del medio hacia... Pero él está con por balón nombre largo. en la selección. No, Sí, no está por nivel. No, su rendimiento actual, pero el perfil de Derli no lo tiene ni Enciso, ni Vareiro, ni nadie. Pero bueno, Enciso, un Derli de otra manera. Sí. El viejo Derli lo que queremos. Igual yo sigo insistiendo que esta convocatoria a Derli no le hace bien. Porque él se tiene que haber quedado acá, hacer una buena pretemporada de lo físico para explotar el Derli de la mejor manera en el clausura. Va a tener más minutos de lo que nos imaginamos. Ahora veo. Derli, sí, señor. ¿En dónde? No se le esta. ¿Qué es lo que le mira? Y sí. No, porque no. ¿Pero en qué puesto es lo que va a jugar? Y Paraguay tiene que cambiar su ataque. Pero ¿cómo cambiar si va a jugar a la derecha? No, a la derecha es una alternativa, no la ideal para él. No, pero ¿a dónde lo va a poner? Si lo va a poner. Si el Ciso juega a la izquierda. Tiene que jugar, por eso te digo. Y Sosa también juega a la izquierda. ¿Cómo va a ser para alternar? Y lo único que tenemos para jugar por derecha, ahí vamos a coincidir, es Almirón o Derli. Sí. Pero el 4-3-3 ya te mostró que no nos alcanza. Entonces, vos acabas de manifestar algo que tenés que trasladar a la selección. ¿Por qué todos los equipos se juntan? Sí. Y Paraguay no se junta, porque juega a la derecha fulano, a la izquierda fulano. Entonces tenés que cambiar la posición de los 3, porque los 3 pueden jugar del medio para afuera. Y el 7 días me puede cambiar. Sí, porque son jugadores de selección, se supone que saben todos los movimientos. Rubén Maldonado, técnico Carapé. Ya arrancamos esta mañana con muchas ganas, con mucho entusiasmo, así que contento. ¿Qué tal el recibimiento allí de parte del plantel, los directivos, en este nuevo ciclo que inició esta mañana, Rubén? Súper bien. Yo como te decía ayer, yo vuelvo a mi casa, ¿verdad? Yo defendí estos colores como futbolista. Me tocó el año pasado en un momento muy complicado llegar al club, hicimos muy buena campaña, mantuvimos la categoría también el año pasado y bueno, muy contento. Imagínate si el año pasado siendo penúltimo llegué con esas ganas, imagínate ahora siendo segundo, ¿verdad? Con las ganas que hemos llegado. Rubén, imagino que varias caras conocidas, jugadores que apenas los dirigiste el año pasado, porque no creo que haya cambiado en su totalidad el plantel de un año a otro, ¿verdad? O sea, básicamente son los mismos con los que te encontraste. Sí, prácticamente en un 50 a 60% ¿verdad? Del plantel que yo tenía el año pasado. Mirando lo que se viene, ya tendrás la semana para ajustar el debut, sábado ante Pastoreo, en condición de visitante será el primer partido. Lo bueno dentro de todo que tenés una semana relativamente larga para prestar el equipo. Así mismo, jugamos el sábado, ya empezamos a trabajar hoy y tenemos toda la semana para trabajar y ir puliendo algunas cosas, ¿verdad? El equipo es segundo y por algo está ahí, ¿verdad? Hay muy buen plantel y nada, solamente implementar de repente algunas ideas nuestras que seguramente van a ir asimilando rápidamente por el hecho de que hay muchos jugadores que ya trabajaron con nosotros, ¿verdad? Y la mayoría de los que no estaban con nosotros son jugadores muy buenos y yo pienso que rápido van a ir asimilando la idea que tenemos. Rubén, ¿ustedes entrenan habitualmente ahí en el estadio municipal o van a otra cancha a practicar? Te pregunto esto más aún teniendo en cuenta la condición climática que puede dificultar las condiciones del campo. A ver, el día del táctico y del fútbol siempre trabajamos acá en el municipal, ¿verdad? Porque el campo es más bueno. Y los otros días de repente nos vamos al Teniente González, que es una cancha que está siempre ahí a disposición también. En caso de lluvia también tenemos el complejo de un dirigente que es sintético techado, así que cancha pequeña, pero bueno, se pueden realizar trabajos ahí. Rubén, una última que te quiero consultar y solo por curiosidad, cuando un entrenador va a trabajar a Carapeguá, en tu caso, ¿vos te mantenés aquí viviendo en Asunción, haces ida y vuelta todos los días o indefectiblemente hay que ir a vivir a Carapeguá? Hay días que me quedo y hay días que vuelvo, ¿verdad? Yo siendo entrenador y no teniendo
el desgaste físico, por ejemplo, el entrenamiento que tienen los jugadores, no hay problema, pero muchas veces prefiero quedarme justamente para evitar ese ida y vuelta y también estar de repente más cerca de mis jugadores, de la gente, de la directiva, en todo caso de repente si hay alguna reunión, a veces me quedo, a veces me voy. Sí, en el caso de los jugadores eso sería impracticable, ¿verdad? Ellos tienen que quedarse lo más cerca posible de Carapegua. Mira, yo en mi época de futbolista me iba y venía, justamente ahora que me está preguntando recuerdo que haciendo un cálculo rápido aquella vez que habíamos mantenido la categoría, un periodista me había dicho que justamente lo que peleaban con nosotros aquella vez, la permanencia, que se quejaron porque Olimpia vino y nos regaló el partido, y aquella vez yo le dije que Libertad, que fue campeón en ese año, en el 2012, había perdido un solo partido y perdió acá en Carapeguá, ¿verdad? Y que el 70-80% de los jugadores veníamos a la capital y que hacíamos prácticamente 4.000 kilómetros al mes, y en 10 meses son 40.000 kilómetros. Esos eran los kilómetros que teníamos en las piernas, ¿verdad? Y en mi época de jugador prácticamente yo me venía, ¿verdad? Minuto a minuto. Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Última hora. 50 años de verdad y Petrobras presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 23 grados. El juicio oral y público contra Hugo Javier González, exgobernador del Departamento Central, se inició este lunes. Su defensa pidió suspender el proceso por el caso de obras fantasmas que ocasionaron un perjuicio de 1.100 millones de guaraníes durante su administración,